nuggets por el lado. Y si quieres subirte al sabor, un bacon triple para ti solito. Para la familia, un McCombo familiar favorito para compartir y unos mozzarella sticks que nadie se quiere perder. Cualquiera que sea tu plan, siempre hay un McDonald's. Para ti, para todos, para pa. Me encanta. En Adriel Toyota comienzas el 2026 estrenando Corolla 2026 con precio de $25,490, APR de 3.98% y hasta $6,500 de bono en la Tacoma 2025. Últimas unidades, Camry y Prius con $3,000 de bono. Y por supuesto, estamos liquidando las últimas unidades 2025 de la RAV4 con 2 años de mantenimiento gratis y 10 años de garantía Powertrain totalmente gratis y transferible. Visítanos en Dorado, Río Grande y Barranquitas o llama al 419-1000. Adriel Toyota, tu primera opción para estrenar en el 2026. Soy Carmen Jovet y tú me escuchas de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Noti1 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. Noti1 630, primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 9:58. Administración de Vivienda Pública implementa visitas obligatorias a unidades con menores y adultos mayores. El secretario de Justicia critica a quienes se quejan de la reforma contributiva. Dice, Puerto Rico es un país malagradecido. Hombre resulta herido de bala y choca contra el poste en Arecibo. Y deslizamiento en vertedero en Filipinas deja 10 muertos y varios heridos. Desde San Juan, Alan Acevedo, Noti1 630, primera fiscalizando, última hora 9:59. Nadie te da más noticias que Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Él es la principal figura de entrevistas y análisis en todas las plataformas. Años en la política, en el servicio público y en los medios de comunicación lo hacen conocedor de tus necesidades. Por eso piensa como tú. Del programa de análisis y entrevistas políticas más exitoso de la televisión puertorriqueña, llega a Noti1 630, Ferdinand Pérez. Presentado por RAM, ahora con nueva garantía de 10 años o 100,000 millas. Supermercados Econo, donde mejor se compra. Con el auspicio de Vanilla Gift Card, regala libertad de escoger. Presentan Pelota Dura en Noti1. Arrancamos el juego. Buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura por Noti1 630. Hoy es martes 13 de enero, Noé, llegó el martes. Yo soy René Chile Comas, hoy en sustitución del cuarto bate, Ferdinand Pérez Román, a quien le enviamos un fuerte abrazo, Ferdi, que ya está conectado por ahí. Hoy me acompaña nuestro panelista, don Noé Marcano. Noé, bienvenido. Saludos Chile, saludos a todos los amigos de Radio Escucha, saludos a Ferdinand, que ayer lo vi en el programa Pelotadora. Oye, está muy bien. Estaba pichando desde allá. Eso es así que saludos y saludos a ti y al profe que vas a presentar ahora. Eso es así, y nos acompaña hoy el panelista de Jugando Pelota Dura y prácticamente también panelista de este programa, el profesor Jorge Smith. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días, yo estoy excelentemente bien y ahora mejor que estoy con ustedes dos aquí conversando. Igualmente, bienvenido y muchas felicidades para usted en este nuevo año, que no había tenido la oportunidad de verlo y felicitarlo. Sí, señor, gracias, igualmente a ti y a tu familia. Gracias. Bueno, amigos, y hoy tenemos un programazo, porque ya hoy tenemos las noticias claras de dónde estamos con el proyecto presentado por la gobernadora de la reforma o llamada reforma contributiva. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Cuáles son esos beneficios que usted que me está escuchando va a recibir? Lo vamos a estar dialogando aquí en breve. ¿Y saben quiénes metieron la cuchara? ¿Quiénes? La Junta de Control Fiscal metió raro. la cuchara inmediatamente y dijo que la reforma contributiva debe ser, óyete esto, no es, para que ajustes allá, ser fiscalmente responsable. Y mientras tanto, la gobernadora le dejó saber a la Junta que el gobierno consolidará agencias, recortará gastos en contratos y eliminará exenciones. Vamos a estar hablando de eso aquí, cuáles son esas exenciones que se van a eliminar, cómo se afectan los que, ¿verdad?, tienen placas solares o están pensando comprar un equipito solar, o aquellos que están comprando vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a estar hablándolo. Óyete esto, interesante.
confirmado. Los secretarios de DACO, PRITS y Agricultura. Noé lo pusieron a trabajar ayer, el profesor no hizo más que salir de aquí, lo llevaron para allá. Noé, verifique esos informes a ver si eso va cuadrado por ahí. Felicidades a los 3 secretarios. Me parece que ya era tiempo de que se confirmaran. Estamos hablando de Irán Torres Montalvo como secretario del DACO. A Poincaré Díaz para PRITS, me parece un buen nombramiento. A Irvin Joel Rodríguez como secretario de Agricultura. Hemos hablado con él anteriormente. Me parece que tiene un buen impulso, va con buenas intenciones. Vamos a estar hablando un poquito ahorita sobre ese tema. Un operativo estatal dejó 4 arrestados por ocupar, óyete esto, nada más y nada menos, amigos. Un tema que hemos estado hablando aquí en muchas ocasiones. Un operativo identificó que habían personas con dinero de los contribuyentes. Así que vamos a meterle mano a esto. Me parece una excelente iniciativa del administrador de vivienda público y de la secretaria de vivienda. Enhorabuena, cuando hay que decir las cosas bien, se dicen bien. Esto es lo que el pueblo necesita y lo van a aplaudir y los van a respaldar. No dejen caer la bola, métanle mano sin miedo, porque ahí es donde está, ahí es donde se esconden los títeres y los criminales. Y hablando de títeres y criminales, las autoridades federales nada más y nada menos que incautaron 15,000 pastillas a través del correo federal, que son pastillas de estas que se conocen como Oxy, ¿verdad? Pero estaban adulteradas con fentanilo, que sabemos que esto es una droga muy potente, un opioide muy potente, que crea una adicción y ella es la que crea los famosos zombies. Incluso el presidente Donald Trump ha destacado que cualquier persona que trasiegue fentanilo va a ser identificado como un criminal terrorista, porque esta droga mata a las personas. Quiero ver cómo los van a acusar, porque ya hay una persona arrestada, un sospechoso, y van a estarle dando seguimiento a ver quiénes fueron los que enviaron y quiénes fueron los que iban a recibir esas pastillitas, que ahora, como no pueden transferirlas a través del mar, pues las están transfiriendo a través del correo postal. Vamos a ver y vamos a darle seguimiento a esto. Yo voy a echar mano de que el profesor está aquí hoy y es la autoridad en Puerto Rico sobre temas internacionales, y a mí me encanta tener estas conversaciones con el profesor. Vamos a estar hablando un poco de la política internacional, profesor, qué está pasando en Irán. Sé que usted ha hecho unos análisis bien interesantes, yo lo sigo constantemente. Ayer hablábamos un poco, abríamos el tema sobre si es posible que el régimen iraní caiga por primera vez. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar igualmente de cómo se está perfilando ya el desenlace o el final de la guerra, si es que finalmente se va a dar en Ucrania. Y un tema que está más caliente que Groenlandia. ¿Será? No es. Esta pregunta te la voy a hacer a ti, no me la contestes ahora. Piénsala. ¿Será Groenlandia estado antes que Puerto Rico? ¡Ay! Bueno, amigo. Pero el número de más lo que hay. El número de más lo que hay. Ay, Dios mío, querido. Está caliente. Los estadistas están que truenan con cizaña, eso. Cizaña, y Trump dijo que a las malas o a las buenas va para allá. Así que vamos a estar hablando de eso. Bueno, vamos a hablar un poco, Noé. Ayer estuviste allí en el Senado. Ayer el Senado, oye, comenzaron con las pilas puestas. Y esto es bueno porque deja saber que tienen una agenda que se está trabajando. Y Cámara y Senado comenzaron ayer esta tercera sesión legislativa del cuatrenio, aprobando y confirmando 3 nombramientos. Y al mismo tiempo, hablándose allí, presentada ya formalmente, la reforma contributiva de la gobernadora. Interesante que cuando se presenta este proyecto, ayer en la mañana podíamos ya notar una serie de beneficios contributivos en diferentes brackets, como se le conocen, para la clase trabajadora. Sin embargo, pues obviamente ayer, como se acababa de presentar el proyecto, no teníamos la información completa. Pero yo quisiera que vamos a invitar a que entre por teléfono nuestro panelista también, Francisco Paco Párez, ex secretario de Hacienda y uno de nuestros panelistas con mayor conocimiento sobre estos temas, para que nos ayude en este tema. Y lo vamos a estar llamando en breve para poder hablar con él. Pero yo quería que Noé nos diera una introducción. Noé, ¿cómo tú viste el ambiente ayer en Cámara y Senado? Mira, ¿Cómo tú estabas desde allí? Y transmítenos como si estuvieras desde allí. ¿Cómo estaba el ambiente allí? Primero fue un día de mucho trabajo, como tú bien dices, había un compromiso ya
programático de lo que era lo que es la agenda legislativa de cara a esta nueva sesión. El presidente ha sido claro con los proyectos de envergadura y que tienen prioridad para él, que era una vez recibiera el proyecto de la reforma contributiva, el mismo va a ser sometido, el cual vamos a estar hablando ya mismo con Paquito sobre lo que acabas de decir de los brackets, cómo se beneficia a la familia puertorriqueña y la cantidad. Ayer también se tuvo la reunión con todos los jefes de gabinete, donde, ¿verdad?, de cara a dónde estábamos, cuál es la posición del gobierno, la dirección de cosas que estaban pendientes. Y el transcurso a seguir, la confirmación de los 3 secretarios, a quien felicito, ¿verdad? Y te dice que hay un compromiso del secretario de Agricultura de estar aquí con nosotros para hablar de varios proyectos. El más que se entendía, ¿verdad?, que tenía no un poco de dicho, sino que fue más cuestionado fue el director del DACO, el secretario del DACO. La delegación del Partido Popular votó en contra de uno de ellos. Sí, pero es parte del proceso legislativo y ya se sabía, los informes del presidente había dicho que contaban con los votos, que el informe iba a estar ayer, así fue, y los mismos fueron confirmados. Así que eso mayormente es un resumen, ¿verdad?, de lo que ocurrió allí. La gobernadora tuvo la oportunidad de ver en la noche el programa de Pelota Dura sobre lo que dijo sobre la reforma contributiva, de dónde va a salir el dinero, cuáles son los recortes, los ajustes que va a hacer el gobierno en contratación, alguna consolidación de algunas agencias en servicios que tienen, por ejemplo, ella dijo algo muy claro, que era la parte del arrendamiento. Correcto. Donde habían oficinas, agencias que tenían 5 pisos y solamente estaban utilizando 2, y entonces tenían otro lado alquilado que iba a consolidar eso para entonces ser más eficiente en lo que era la agencia y baratar los costos de arrendamiento, que hay mucho dinero. Así que hay muchos de los renglones que la preocupación es que de dónde va a salir el dinero, que es lo que dice la Junta, que tiene que ser algo responsable y demás, pero obviamente sin ellos no hay fiesta, y ellos son parte de la fiesta y tienen que estar dentro del tema y la discusión. Vamos a invitar a esta conversación que tenemos aquí al exsecretario de Hacienda, Francisco Paco Pared. Paco, buenos días, ¿cómo te encuentras? Saludos, todo bien, gracias a Dios, y disculpen que no pudiera estar hoy con ustedes físicamente allá. Sabemos que tienes unos compromisos profesionales, pero gracias, te agradezco muchísimo que puedas entrar vía telefónica con nosotros. Paco, te pongo al tanto, estábamos haciendo un resumen de cómo comenzó ayer la sesión legislativa, y obviamente quisiéramos que nos des hoy, ya que tienes más información y nos pudimos todos leernos el proyecto, ¿cuáles son realmente estos beneficios que las clases trabajadoras y obviamente los brackets, de los famosos brackets contributivos que se van a estar tocando? Danos un resumen desde tu punto de vista, cómo esta reforma contributiva va a operar. Pues mira, Chile, esta pieza legislativa pues básicamente amplía los umbrales de ingresos a los que se le aplican las distintas tasas contributivas. Esto tiene el efecto, por regla general, de aplicarle una tasa contributiva más bajita a las personas dentro de esos umbrales. Así que estamos hablando de una reducción. ¿Cuánto de reducción acarrea, verdad, esta ampliación de los umbrales de ingresos? Pues no queda del todo claro, porque ni la exposición de motivos lo señala, y tampoco los oficiales, tanto el secretario de Hacienda como la gobernadora, han indicado cuánto cuesta esto. Típicamente estas piezas legislativas en su exposición de motivos te dicen en el acumulado cuánto se estima que van a ser los beneficios que se estarían brindando, y en esta medida pues no los tiene. Me sospecho que la principal fuente de repago de esta ampliación de los brackets, de los famosos brackets, vienen de los mismos individuos, porque se está eliminando un descuento de hasta 8% que se le aplicaba en la planilla, que se legisló bajo la época de Ricardo Rosselló y luego se complementó bajo la época de Wanda Vázquez, que los contribuyentes, por decir, si tenían $100 de contribución determinada, pagaban $92 de 100. Se le aplicaba un descuento antes de esa planilla, y eso se está eliminando. Así que parecería que por un lado te están ampliando la base y estos umbrales, por otro lado te están eliminando el descuento, y en teoría me imagino, ¿verdad?, porque no creo que sea de otra manera, en el neto pues debe ser positivo para estas personas beneficiadas. Por cuánto dinero sea, no sabemos, pero de igual manera, perdona que te interrumpa, Paco, porque acabas de dar un término que muchas personas escuchan constantemente, y que a veces las personas me preguntan en la calle: Chile, ¿qué significa esto de ampliar la base contributiva? Y yo creo que ahí el gobierno, y yo recuerdo desde que tú eras secretario, siempre te mencionabas que algo muy importante era ampliar la base contributiva.
Explícate este concepto antes de que continúes dando la explicación, porque yo quiero que la gente entienda por qué hay que ampliar la base contributiva. Mira, uno puede ampliar la base contributiva de determinadas maneras, o imponiendo impuestos en transacciones que no tributan. Por dar un ejemplo, una cosa que hace este proyecto de ley es que le impone el arbitrio a los vehículos eléctricos. Correcto. Pues antes no tributaban, ahora se le aplica el arbitrio. Es una ampliación de base contributiva. Y otra, pues los paneles solares, que de igual manera ahora estarían sujetos al impuesto de ventas y uso. Eso es una manera de ampliar la base. De igual manera, cuando aquí me refería a ampliar en los umbrales de ingresos, es que antes las personas que generaban más de $61,500 de ingresos netos tributables, ya ese excedente de $61,500 pagaba al 31.35%. Eso cambia. Y para que ya te impacte la tasa más alta, tienes que haber generado, según esta propuesta, más de $150,000. ¿Qué tiene el efecto de esto? Que estas personas que generan de $61,500 a $150,000, en teoría, van a estar tributando por una tasa significativamente menor a la que estaban acostumbrados a hacer. Ojo, que aquí hay un elemento que están quitando el descuento de 5 y de 8% que aplicaba en la planilla, que en este caso, pues, el beneficio se reduce por la eliminación de ese descuento, pero presumo que el impacto neto debe ser positivo. A mí me ha parecido un poquito, ¿verdad?, raro, por llamarle de alguna manera, que el secretario de Hacienda no se exprese cuánto es el beneficio neto de esta medida. Ha sido, ¿verdad?, un poco, por lo menos yo no lo he escuchado. Yo tampoco lo he escuchado. En Juan Tratadura, tampoco a la gobernadora, y se le hizo la pregunta, pero por regla general el Departamento de Hacienda sabe casi planilla por planilla cuánto sería el beneficio y puede sumar cuánto sería el beneficio de esta medida. Francisco, sigue, después tengo una pregunta en el tintero, pero continúa. Otra cosa que es particular, que es donde se han ponchado los gobernadores en otros intentos de reducir, es que la Junta, cuando habla de reducciones en carga contributiva, obliga que venga acompañada de aumentos en otras vertientes de impuestos. Esta medida, pues, yo creo que aunque hay un aumento evidentemente en arbitrio y en el IVU, ciertamente no creo que sea suficiente para cubrir los beneficios que informalmente se han estado hablando en la palestra pública. La gobernadora está hablando de eficiencia en el gasto, cosa que hace total sentido, pero la Junta en su arbitrariedad pues exige que la neutralidad fiscal se dé a nivel de ingresos. No te permite repagar reducciones en carga contributiva con reducciones en el gasto público, ¿verdad? Cosa que ha sido un poco arbitraria y para mí incorrecta, y una de las grandes deficiencias de la implementación de promesa con la Junta, que históricamente pues, ha obligado que sea revenue neutral, como se dice en inglés, neutral a nivel de ingresos. Buenos días, te habla Jorge Schmidt. Qué bueno conversar contigo otra vez. Saludos, profesor. Tengo una pregunta para que le expliques a nuestros oyentes el concepto del crédito por trabajo. ¿Qué es eso y cómo se podría ver afectado con esta reforma? Mira, el crédito por trabajo es un crédito subsidiado en gran medida por el gobierno federal, donde se le da un crédito reintegrable, literalmente un crédito contributivo que se puede convertir en reintegro a familias productivas de escasos recursos, y va en función de los ingresos que generan y la cantidad de dependientes que tienen. Ese crédito puede superar en algunas instancias hasta los $7,000, así que es un crédito bastante sustantivo y, si mi memoria no falla, 2/3 partes de ese crédito se subvenciona con una transferencia federal para esos propósitos. En el proyecto de ley no se toca este crédito, queda inalterado. Este crédito incluso se revisita por inflación de tiempo en tiempo y va aumentando dependiendo eso, ¿verdad? Ese impacto de la inflación que se dio durante ese año. Pero, ¿Hasta qué ingreso, cuál es el ingreso máximo que puede tener una persona o una familia para recibir ese crédito? Cerca de $44,000, pero profesor, ya cuando está en los $44,000, ese crédito se va desvaneciendo poco a poco. Sí. Así que cuando ya está en esa escala, el crédito es bastante mínimo. En términos de gráfica lineal se comporta como una campana.
ese crédito por trabajo, así que pues un poquito más complejo, pero en esencia va en función de esos factores de tanto de ingreso como de dependiente. Paco, saludos por acá, Noé. Tú hablas, obviamente sabemos, ¿verdad?, la resistencia siempre de la Junta de Control Fiscal, que dice si vas a hacer una reducción aquí tienes que imponer otros impuestos acá, pero se está usando como base ayer el informe que dio Colbert y que la gobernadora luego explicó como de base de hablo de la mayor recaudación que hace el gobierno, hace unas proyecciones y se va por encima. Y están usando eso como base para poder justificar de que el gobierno ha sido eficiente en la captación y la base son 350 millones, más o menos. La propuesta de la reforma está costando más o menos entre 500 a 755 millones, pero están usando como base esos 355 porque el año anterior hubo un mayor recaudo de 600 y pico de millones y el año pasado 550 y pico. ¿Tú crees que con esos números la Junta le dé paso a este proyecto de reforma usando como base los 350 millones de recaudo por encima de lo presupuestado? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. No sé cómo vaya a actuar la Junta de cara al futuro, porque ellos son más políticos que los políticos, pero en el pasado, con una superación de los ingresos muy por encima, en más de 1.500, 2.000 millones de dólares, en ingresos por encima de la proyección, la Junta impidió que se implementaran reducciones en carga contributiva. De hecho, estos fueron los mismos planteamientos que trajo el gobernador Pierluisi en su propuesta de alivios contributivos, que termina siendo vetada por él mismo, dada la situación que la Junta iba a impugnar esa medida en caso de que se convirtiera en ley, y se terminó negociando un veto del señor gobernador a cambio del famoso incentivo reintegrable que se distribuyó en el 2024. Sí. En ese caso, pues se le reintegraba a la gente el equivalente de lo que hubiese sido si se hubiese implementado los alivios contributivos del gobernador Pierluisi, pero es un one-time deal en ese momento, que fue la mejor negociación que el gobernador Pierluisi pudo lograr en ese momento. La gobernadora está trayendo exactamente los mismos planteamientos del señor gobernador. Yo tengo que decir hasta de una manera un poco más informal, porque en el caso del señor gobernador se trajo un informe del Comité de Reforma Contributiva, informe que no hay ahora mismo, o por lo menos disponible. Correcto. Que sepamos, se trajo 2 estudios económicos de la pieza legislativa, y con todo y eso se fraguó ese intento. En el caso de la gobernadora, pues se trajo una medida de 22 páginas. Ella habla de eficiencia a nivel del gasto público, pero no acompaña esta medida con una resolución de cortes presupuestarios a nivel de fondo federal, ni de fondo, ¿verdad?, de fondo general, ni tampoco tal vez una orden ejecutiva o una determinación de la Oficina de Gerencia y Presupuestos indicando dónde iban a venir esas partidas. Yo a este momento lo noto como un tanto informal, ese proceso de presentar la medida y sus potenciales fuentes de reparo. De hecho, yo quería decir que y en la misma línea, o sea, yo encontré un poco parco en las preguntas que se le hicieron al director de OGP, porque no vi que de alguna manera acompañando, y esto, ¿verdad?, me uno a las palabras de Paco, porque no veo acompañando a la medida las medidas de austeridad que la gobernadora anuncia que se van a tomar. Por ejemplo, ¿cuáles son las agencias que se van a consolidar? ¿Cuáles son los recortes en gastos específicos a través del Ejecutivo que se van a dar? ¿Cuáles son los contratos que se van a eliminar? O sea, ¿cuáles son las agencias que ella dice que va a sacar? No aparece nada de eso, no hay formalmente algo. Simplemente sí, esto es lo que voy a hacer. Y creo que ahí le está abriendo la puerta a la Junta de Control Fiscal, que le encanta, como dice Paco, y me uno también a eso, también tocarle los temas políticos, le está abriendo la puerta para que se le metan por ahí. ¿Y cuánta gente se va a despedir? Exacto. Porque al fin y al cabo de eso, hablar de agencias, reducción, quiere decir que hay personas que van ahí es donde está el billete. No tanto así. Recordemos la ley de Ricardo Rosselló, la ley de empleador único. Obviamente vamos a crear a donde se convirtió lo que es el DCP, y donde se consideraron esas agencias, y lo que se hizo fue que el empleado libre voluntario podía seleccionar dónde iba, pero también el gobierno podía identificar una necesidad en una agencia, que Paquito fue uno de los ejemplos, que decía que tenía tanta necesidad en el Departamento de Hacienda. Entonces tú tienes quizá un excedente de empleado en otras agencias que tú puedes readiestrar y reubicar en esas otras agencias. No solamente tiene que ser un despido, pero sí... Pero eso no te da ningún ahorro. Bueno, claro, no estamos de acuerdo. Lo que pasa es que te da un ahorro en la parte de contratación de arrendamiento.
porque si tienes una agencia en otro lugar alquilado, estás cerrando esa dependencia para consolidarla con otra y compartir edificios, te da un ahorro. Pero la pregunta que hace Chile, yo me imagino que los jefes de OGP y Hacienda no van a adelantar eso porque va a surgir en las vistas del Senado, tanto en Cámara como Senado, donde tienen que divulgar de dónde van a seguir los ajustes para llegar a los números. Paco, tú has estado en estas vistas anteriormente, tú conoces muy bien cuáles van a ser esta línea de preguntas. O sea, tú desde ahora anticipas que van a tener que divulgar, o sea, de dónde va a salir el dinero, porque de lo contrario esto no tiene ni pie ni cabeza. Sí, yo ¿verdad? En un proceso legislativo responsable, pues deben probar esa neutralidad fiscal, aunque sea en contradicción con la Junta y sea a nivel de ingresos y gastos, ¿verdad? Aunque la Junta exige a nivel de ingresos, hay que ver qué va a determinar la Junta. Yo siempre pensé que esa regla era arbitraria y sin sentido. Yo sí tengo que decir que en mi época yo divulgaba, cuando se hacían estos cambios, yo divulgaba más precisión. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Sí. En este caso, el equipo fiscal de la gobernadora, pues, a mi juicio, pues no ha sido preciso en cuanto a los costos de esta pieza legislativa. Se habla de 550 millones. Si el efecto neto sería una reducción en la carga contributiva de 550 millones, créanme que esos ahorros no se van a aparecer exclusivamente en consolidación de agencia y poniéndole el impuesto a los paneles solares y carros híbridos. Estaríamos hablando, ¿verdad?, de unos cambios un poco más dramáticos que acarrean ¿verdad?, unas medidas un poco más formales y yo recomendaría incluso una enmienda a la resolución de presupuesto para esos efectos y que el pueblo de Puerto Rico pueda saber a conciencia dónde se está reduciendo en el gasto público ese $500 million. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué no los gastábamos. Exacto. En el inicio. Que uno de los planteamientos que yo le traje a la Junta en gran medida ha sido el arquitecto implícito de que el gobierno de Puerto Rico siga creciendo su gasto público. ¿Y por qué digo esto? Porque al impedirle a los políticos que pudieran implementar reducciones en carga contributiva y tener ese goodie político, pues básicamente los políticos se ven en una situación de que no voy a reducir la carga contributiva aumentando en otros, y como lo único que me queda es gasto, pues tampoco lo voy a cortar. Correcto. Si lo corto no me permite subsidiar reducciones en carga contributiva. Entonces se convierten en decisiones adversativas con la ciudadanía sin ningún dividendo para políticos ni para el pueblo de Puerto Rico. Y por eso es que se vio ese aumento tan dramático y para mí, ¿verdad?, totalmente innecesario en este proceso de quiebra. Francisco Paco Párez, te agradezco muchísimo, ¿verdad?, que siempre que te necesitamos estás aquí con nosotros como panelista. Agradecido siempre por esta información que le das al pueblo de Puerto Rico, porque definitivamente no solamente lo traes en ajo y habichuela, traes el concepto, o sea, real, puntual de lo que está impactando en esta reforma contributiva. Y bien claro. Gracias, Paco. Que pase buen día. Muchas bendiciones. Gracias. Amigos, nosotros tenemos que pausar, pero primero vamos a la encuesta del día. La encuesta del día es presentada por Adriel Auto, donde consigues tu mejor negocio en un Toyota, Kia o Nissan. Bueno, amigos, participen en la encuesta del día de Adriel, Toyota, Nissan y Kia. La pregunta es, ¿crees que la reforma contributiva que propone el gobierno aliviará el bolsillo de los contribuyentes? Ya no está votando. Usted vote sí o no y vamos a estar dando los resultados de la encuesta a las 11:50. Usted no se retire y regresamos a la segunda entrada del juego en breve. Tú sintonizas la estación del periodista que no tiene paños tibios, Normando Valentín. Escúchalo a las 6 de la mañana en Noti1 630. En Noti1 no solo te informamos al aire, también estamos contigo en la web Noti1.com y en las redes. Síguenos en Facebook, X e Instagram como Noti1 630. Para noticias al instante, análisis, videos y lo que está pasando ahora mismo. Noti1 630. Primera fiscalizando. Aquí se señalan las cosas como son y como ocurren. Yo creo que el país entero se dio cuenta de que esta posición le queda grande. Claro que tiene que ver, se está virando en contra de todos sus aliados para favorecer a quién. A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura con Ferdinand Pérez por Noti1 630. Primera fiscalizando. Presentado por RAM, la fuerza que te apoya ahora con nueva garantía de 10 años o 100,000 millas. Supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de Vanilla Gift Card. Regala libertad de escoger. ¿Necesitas fuerza y seguridad en tu vida para el trabajo o diversión? Con la nueva RAM,
vamos más allá. Ahora tu pick-up favorita estrena la nueva garantía de fábrica de 10 años o 100,000 millas para darte la tranquilidad que mereces. Cuando combinas potencia con tecnología, capacidad con innovación y la mejor garantía en su categoría, eso es RAM. Visita tu dealer ya. Detalles en la prensa. Ofrecemos anualidades y planes de retiro para tu futuro. Protege tus ingresos ante lo inesperado. Optimiza tu dinero con nuestras estrategias. Entra a pedroastacio.com o llama al 787-432-3808. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 10:29. Estas son las noticias del momento. El exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía, criticó en Normando en la mañana a todos aquellos que comienzan a quejarse de la nueva reforma contributiva, expresando que Puerto Rico es un país malagradecido. Justicia y también compañero analista de aquí, de Noti1 y de otras estaciones, Tony Zagardía. Hola Tony, buenos días, ¿qué tal? Normando, muchas felicidades, ya de vuelta al país de los malagradecidos. Espérate, ¿cómo que el país de los malagradecidos, Tony? No, y saludos a Erika también. Seguro. Este es un país donde cada vez que el gobierno, y si es PNP, mucho más, tienen ideas que pueden beneficiar al pueblo, vienen los fotuteros que están por ahí rondando, que ya tienen que haber tomado café algunos de ellos, a empezar a hablar de lo malo. Oye, vamos a esperar que este proyecto de reforma contributiva, póngalo en el título que usted quiere. Lo importante para Juan del Pueblo y San Sebastián en Utuado de una Junta es que tenga alguna economía en su bolsillo. Entonces ya empiezan a criticar y a criticar. Este país es de los malagradecidos. Y a mí me da vergüenza escuchar a cuánto fotuto hay por ahí. Vamos a esperar que esto se discuta y se vean en la Asamblea Legislativa y después tomen posiciones. Aquí, cada vez que aquí hay una idea nueva, Normando, la critican, la bombardean antes que se pueda implementar. Este país es único en el mundo y yo soy bien puertorriqueño, no se equivoque nadie, pero yo lo he titulado, yo lo he puesto que somos malagradecidos. Noti1 última hora 10:30 y el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, junto al portavoz alterno Domingo Torres García y la portavoz de la Comisión de Hacienda, Gretchen Howe, anunció hoy que enviaron una carta a la gobernadora Jennifer González Colón solicitando un desglose detallado de los fondos recurrentes que el gobierno planea utilizar para financiar la reforma contributiva, según lo publicado por el periódico Metro. Ferrer Santiago señaló que aunque se ha estimado que el paquete de medidas tendría un impacto fiscal de entre 500 y 700 millones de dólares, hasta ahora solo se han identificado aproximadamente 300 millones en los fondos recurrentes. Para que la reforma contributiva sea responsable, debe estar respaldada por cifras claras y verificables. A casi un año del anuncio aún faltan entre 200 y 400 millones por determinar y el país merece transparencia sobre cómo se cubrirá esa diferencia, enfatizó Ferrer Santiago. Noti1 última hora 10:31 y un hombre de 38 años resultó herido de bala en la madrugada del lunes y posteriormente sufrió un accidente al chocar contra un poste de alumbrado público en el Seguro del Estado en Arecibo. Según un informe policial, una llamada al 911 a las 1:58 de la mañana alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar, los agentes encontraron un Hyundai Tucson gris, modelo 2023, con múltiples impactos de bala tras haber chocado con el poste. El conductor José Aníbal Hernández Duprey, residente de Camuy, sufrió heridas de bala en varias partes del cuerpo y fue trasladado por paramédicos a un hospital del área, donde su estado fue reportado como estable. Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 10:32. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Comenzamos la segunda entrada de Pelota Dura en Noti 1. Bueno amigos, y regresamos a esta segunda entrada de Jugando Pelota Dura. Yo soy René Chile Comas, me acompaña don Noé Marcano y el profesor Jorge Smith. Hoy
hemos comenzado analizando el impacto que va a tener sobre su bolsillo esta reforma contributiva. Ya comienzan opiniones de ambos lados. Por un lado, algunos analistas dejan saber que obviamente hay que esperar a ver realmente de dónde va a salir el dinero, de dónde vamos a ver esas reducciones en el gobierno, en la parte administrativa, y cómo esas reducciones o esas economías van a ser el impacto necesario para que Hacienda pueda hacer real esta reforma. Profesor. Comentario breve, no está dentro de esta reforma, pero yo creo que en algún momento deben considerar eliminar el arbitrio a los carros, que eso todo el mundo paga eso. Los carros aquí son mucho más caros que en Estados Unidos, y yo sé, me van a poder dar 20 razones porque eso ahora mismo no es posible, pero eso sería una reforma, y los impuestos a la gasolina también, ¿sabes? Porque si hubiera un sistema de transportación pública, pues sería un lujo. Correcto. Pero eso es un problema para todos los puertorriqueños, y empobrece a mucha gente tener que ponerse a pagar una cuenta de carro carísima. Usted trae un tema bien importante, porque fíjese, en Puerto Rico el único modo de transportación confiable es el vehículo de motor. O sea, no hay trenes que te puedan llevar de aquí a Arecibo, de aquí a Aguadilla o de aquí a Mayagüez. No hay un servicio de guaguas públicas confiable. Si usted tiene que estar en el tribunal a las 9 de la mañana y va a coger la guagua, jésele a Dios, porque posiblemente que llegue a las 10 y ya le hayan puesto allí no tienen horario fijo. Por lo tanto, usted da ahí un elemento importante para el puertorriqueño. Un vehículo es un elemento esencial en su vida. Sí es. Y todos los puertorriqueños, para ir a la universidad usted necesita un carro. Para ir a trabajar usted necesita un carro. Para ir a hacer sus compras necesita el carro. Además que el ambiente urbano no está diseñado para que puedas ir caminando a ningún lado. Muy pocos sitios en Puerto Rico puedes hacerlo. Y yo lo he tratado de hacer, profesor, aquí en el área metropolitana, y es prácticamente imposible. Sí. Entonces, si eso es así, el Estado, en función de su deber, más allá de proteger y crear una buena estabilidad para la vida de los ciudadanos, debería de buscar los elementos para que el ciudadano, si yo no te voy a dar un tren, no te voy a dar otros medios de transporte, te tengo que facilitar que tú puedas comprar tu carrito. ¿Cómo que los voy a poner los más caros? Encima te penalizo y te cobro un impuesto. Te voy a cobrar un impuesto por ahí. Y por la gasolina. También. Estoy de acuerdo con el profesor. El arbitrio de los carros, sabemos que es oneroso por aquí por parte. Ayer la gobernadora, y hago énfasis a la entrevista de Pelotadura de televisión, ¿verdad? Donde dice que esta era la segunda fase de la reforma contributiva. Que venía una tercera fase, donde se le preguntó por el IBU, que creemos que es algo que hay que repensar y mirar, donde se dejó claro que no todo está ignorado, que sí se puede jugar con una parte del IBU, pero esto de arbitrio de los carros va amarrado con el impuesto al inventario. Mayormente, eso es una de las líneas que más paga a lo que es impuesto al inventario, que repercute en los municipios. Así que, no obstante, ese es un proyecto que está también en manos de discusión de la gobernadora y la legislatura, que se había sometido a un proyecto para eliminar el impuesto al inventario, donde ahí se vería beneficiado si se elimina la industria automotriz en Puerto Rico. Ahora, la pregunta es, que lo han dicho miles de organizaciones, si eso se logra eliminar, ¿lo vamos a ver nosotros como consumidores en una reducción en el costo de los carros? Ellos dijeron que no. Tanto ellos como MIDA dijeron que no en aquel momento en Pelotadura. Sí, pero si te fijas, el impuesto, por ejemplo, que ahora nos proponen eliminar, que es el de los vehículos eléctricos, ese sí se sintió, y te lo digo yo que tengo un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido, qué bueno. y pregúntale a todo el que tenga un vehículo en la calle que sea eléctrico o híbrido, que en efecto te van a agradecer que exista ese descuento y que tú puedas comprarlo sin el impuesto de importación. Si tú haces eso con el resto de los vehículos, aquí lo vamos a aplaudir. Oye, claro que como sí. dice el profesor, el gobierno se debe de mover a eliminarle los costos al ciudadano, porque esto es un costo necesario. Y yo entiendo lo que tú dices. Yo no puedo quitarle al municipio ingresos sin tenerle una sustitución. Exacto. Pero sí, definitivamente tienes que ayudar al ciudadano que necesariamente necesita su carrito. Claro, lo que pasa es que hoy lo estamos pagando casi al doble de la solución a todos los problemas no puede ser meterle la mano en el bolsillo a la gente. Lo que pasa es que la solución a nosotros mismos,
queremos que nos bajen los arbitrios, pero también yo quiero que me recojan la basura, Eso que es me den correcto, carreteras eso es buenas, que me den buena Eso es salud, cierto. seguridad. O sea, Así y es. una cosa va amarrada de la otra. O sea, no puedo eliminar un impuesto que ahora mismo tiene una repercusión para servicios esenciales en los municipios para que la gente compre carros. Yo estoy de acuerdo, oye, y lo dejo claro, estoy de acuerdo con que se elimine, porque tú lo acabas de decir, Chile. Tú que tienes un carro eléctrico y aquellos que lo tienen han visto una reducción. El que compra un carro de gasolina no tiene ese beneficio porque tiene el impuesto. Si se elimina, o hice una pregunta que se va en el aire, la industria automotriz lo va a eliminar ese costo a nosotros. Yo estoy casi convencido de que no. La industria automotriz yo te aseguro que lo eliminaría. Bueno. Yo creo que la competencia empezarían a poco a poco. Inmediatamente. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que las expresiones, lo que pasa es que las expresiones de ellos mismos, de sus representantes en diferentes medios de comunicación, dijeron que no garantizaban que hubiera una reducción. El impuesto al inventario. Sí, cuando se eliminara el impuesto al inventario, que es lo que más ellos se quejan, porque volvemos, quien más paga ese impuesto es la industria de autos y la industria de alimentos, punto. Pero ese es el impuesto al inventario. Yo ahí reconozco que ahí hay una serie, ¿verdad? Una entramada de issues que es más complicado. Pero al impuesto que se refiere el profesor, que es al de importación, si tú lo eliminas, el concesionario lo tiene que eliminar igual. Ahí no hay manera, porque eso se puede calcular al chavo. ¿Cuánto es que pagan? Pues por lo tanto, si tú le eliminas ese impuesto y no pagas los taxes que paga el vehículo, te pasa como el vehículo eléctrico, que hoy día es la mejor compra. O sea, si usted está pensando comprar un vehículo hoy, si tienes el dinero, porque esos son vehículos de lujo. Pero no te La creas, mayoría los de la hay de gente- todo el no- precio. La mayoría de la gente por ahí no puede comprar. Con no ese puede acceder a descuento esos te sale carros. mucho más barato. O sea, yo exhorto a que usted vaya ahora mismo y los busque para que usted vea. Antes que le pongan el impuesto, bendito Mira, sea Dios, que- uno que estaba ya gozando porque podíamos utilizar los vehículos eléctricos, ahora me le vas a poner un impuesto. Yo no estoy a Mira, favor Chile, de eso. una cosa que es bien frustrante sobre el tema de los impuestos en Puerto Rico es que son altísimos, pero la mayoría de la gente no ve los resultados. Las carreteras están destruidas, el sistema de educación no es de excelencia, el sistema de salud, las luces por ahí están apagadas. O sea que nosotros pagamos unos impuestos altísimos, pero no vemos el resultado, porque hay países donde se paga hasta más que en Puerto Correcto. Rico, pero los ciudadanos ven los efectos. O sea, si con este nivel de impuestos que hay en Puerto Rico, si nosotros tuviéramos los beneficios que deberíamos recibir por ese nivel de impuestos, pues uno diría, pues está bien, vale la pena pagar eso porque los recibo de otra manera, pero si de todas maneras tengo que hacer un montón de otros gastos, además de lo que se supone que yo reciba por los impuestos, pues entonces ahí hay un problema bien serio. Yo quiero dar un ejemplo de esto que usted trae, profesor. Si el puertorriqueño promedio supiera cuánto genera la autoridad de carretera en peaje diariamente, o sea, cuánto genera en cash el peaje de Caguas Norte o el peaje de Buchanan diariamente. O sea, es una cosa absurda. ¿Tú tienes una idea aproximada? Sí, no la voy a dar porque quiero que hagamos un programa específicamente de eso. Está bien, Pero está yo le bien. aseguro a usted, profesor, yo le aseguro a usted que son millones de dólares diariamente en peaje. ¿Y sabe qué? Usted no los ve en las carreteras. Y eso no se llama impuesto, pero es No, lo que es. pero ¿sabe qué? Comenzamos a pagar ahora peajes más caros en enero y nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque ya estaban programados. Y por eso yo me opongo a que en cualquier contrato que se esté firmando con cualquier compañía, el gobierno le esconda un aumento, porque aquí se dijo que no se iban a dar más aumentos. Y ya nos aprobaron uno en los peajes sin que usted se supiera nada. Y sin son que usted tuviera el regresivos. derecho a pelear. Y eso es regresivo. Pues Son claro, impuestos, los y peores vamos a tipos de seguir, impuestos pero son vamos a seguir. regresivos. Voy a diferir de Y eso ustedes. es un impuesto, Voy a diferir de ustedes en un aspecto. No podemos ser ciegos ni tampoco, ¿verdad? Tapar las cosas. Sí, obviamente, como dice el profesor, pagamos una cantidad de impuestos, pero nos hemos ido moviendo en una dirección correcta, lenta, pero nos hemos movido en una dirección correcta. Tú tienes la PR22, la PR52, tú tienes la PR30, tú tienes la Ruta 66, que obviamente constantemente hay mejora en las vías públicas, o no nos quejamos aquí por los tapones. Aquí tuvimos el secretario, donde hablamos que cuál es la programación, la Valdoriotti, para las mejoras que se iban a hacer. Hoy tú tienes carreteras más iluminadas, grabando en todo momento transacciones ilegales o de aquellos delincuentes. Tú tienes mejoras en los carriles, en lo que es para los transeúntes. O sea, tú ves mejoras, obviamente, mientras estás en manos del gobierno,
era lo que Chile no dice, nos costaba más y no veíamos esa manera. Yo quisiera que las carreteras están mejor iluminadas? Cuando hablo de los expresos principales hay yo guío toda la isla sí, todos los días. Y yo también. Está bien, pues, y tú tienes que viajar para el este. Y yo también. Y yo tengo que viajar para el oeste. Voy a y las carreteras están destrozadas. Yo quisiera contigo ahora mismo aquí pararnos y hacer un chihichijá y coger al secretario, levantarlo al hombro y ¡yes! Estamos en las mejores carreteras del mundo, pero no podemos. ¿Sabes por qué no es? Porque yo quisiera que eso que tú estás diciendo sea 100% aplaudible, pero no lo es en este momento. Pero yo no estoy diciendo que todas las carreteras. Oye, pero espérate. Volvemos al principio. Sal aquí mismo al frente. No. Intersección de la 1. Estamos claro, que hay todavía mejoras que hay que hacer en carretera. Claro que sí, esto es un país que llueve todos los días, que el clima no nos ayuda a eso. Pero tampoco podemos ocultar que se vienen dando de muchos años atrás mejoras en las carreteras. O no me van a decir que no. O sea, el expreso ahora mismo 52 no estaba llevándose una construcción desde Cagua hasta San Juan, de San Juan hasta Cagua. Te explico algo, ¿no? Déjame explicarte algo desde el punto de vista. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Sí, estamos viendo unas construcciones ahora mismo, pero te voy a explicar por qué las estás viendo de esta manera y por qué esas construcciones son un malestar y un dolor de cabeza para todo el que transita por allí. Porque por años se ha dejado de darle mantenimiento a las carreteras y las construcciones tienen que ir de la mano de un mantenimiento. Si usted no le da mantenimiento, llega al punto, por ejemplo, el puente frente a Plaza Las Américas. Usted pasa por allí y ese puente está lleno de boquetes que se ven hasta abajo. ¿Por qué? Porque no se le daba mantenimiento. Ahora va a haber que reemplazar las losas completas. Y eso, si usted corre por ahí mismo derechito hasta allá, hasta el área de Montelledra, va a ver los rotos en los puentes. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaban mantenimiento y nadie se los dio. La PR22 y la PR52. Sí, yo te reconozco que ahora se han hecho unos trabajos y se están haciendo unos trabajos para poderla poner al día. Pero se llevaron a un punto donde por falta de mantenimiento estaban casi obsoletas. Mira el deslizamiento. En la montaña rusa, esa montaña rusa que hay ahí en la 52. Es como un juego de video, transitar por calle. No has descubierto América. ¿Cuántos años ya? Imagínate. No has descubierto América. Volvemos a lo mismo. Emma, te voy a traer a lo que hablamos aquí un momento dado cuando pasó lo de la explosión del supertubo, que tú mismo trajiste por falta de mantenimiento a las áreas verdes, porque ese es el paso a servidumbre. Y sí estamos claros que el gobierno de años nunca ha presupuestado lo que es el mantenimiento de edificios del gobierno, de carreteras del gobierno, de pasos de servidumbre. Estamos claros. Por eso dije, nos estamos moviendo en la dirección correcta. Que sí estamos pagando en peaje, sí, pero obviamente estamos viendo unas mejoras que las carreteras terciarias o estatales, como las queramos llamar, en los municipios, que son las las carreteras viejas que te conectan de un municipio a otro, hay que hacer unas mejoras, claro que sí. Pero no es tu partido está en la tercera administración corrida. Por eso es que se ven las mejoras, obviamente. Por eso es que le digo, se estamos moviendo en la dirección correcta. Que falta trabajo por hacer, claro está. Pero está bien, pero lo heredamos de la oposición, de la oposición destruida. Lo heredaron. Ahora es que lo heredaron. No se hacer lo correcto. Ahora es que lo heredaron. Nos tocó a nosotros hacer lo correcto. No, yo no lo niego, pero gracias. Obviamente cuando se acaban los argumentos, es que me lo heredé. Es que no podemos contar la realidad. No, es que tienes razón. Heredaron, se había dejado punto, no se estaba gastando prácticamente un centavo en arreglar carreteras en Puerto Rico, pero eso fue hace 10 años. Bueno, pero por eso es que el pueblo nos ha dado la confianza, porque ha visto el cambio en la dirección correcta, obviamente en los gobernadores que tenemos. Así que eso es lo que estamos viviendo y por eso es que volvemos nuevamente. ¡Sufre! No, sufran ustedes. Por eso somos gobierno. Tienes razón, sufrimos cuando guiamos por la carretera. Ahí está. No podemos ser ciegos. Yo digo que hace falta trabajo por hacer, se los compro. Pero que nos estamos moviendo en la dirección correcta, sí. Y ustedes acaban aquí de certificar de las carreteras que usted constantemente veo mejoras y nos quejamos por el tapón, pero es parte del proceso, porque no puede cerrar la carretera completa para hacer mejoras en las vías públicas. Necesita meterle y le volvemos y le decimos al secretario de Transportación y Obras Públicas, tiene los micrófonos aquí abiertos para que siga informando. Vi hoy un informe que dio de el comienzo de unos trabajos para una de las carreteras. Muy bueno, así que vamos a estar dándole seguimiento. Y ahí están nuestras redes para que los oyentes comenten si totalmente que vamos en la dirección correcta. Totalmente.
Bueno, Noé, quiero culminar la parte del Senado hablando un poco sobre esta confirmación que se hace ayer de los secretarios de DACO, PRITS y Agricultura. Por un lado, Irán Torres Montalvo, secretario del DACO, ya confirmado. Sabemos que Irán viene desde Fortaleza, había tenido una trayectoria anteriormente. Poincaré Díaz, que está para PRITS, y Irving Joel Rodríguez, a quien conocemos ya como está haciendo el trabajo de secretario interino y ya oficialmente secretario en posesión del cargo de Agricultura. ¿Qué opinión les dan sobre estos tres candidatos? Mira, ciertamente te puedo hablar de DACO y de Agricultura, ¿verdad? Poincaré no lo conozco. Tengo que decirte que ya Irán, como te acabo de decir, viene con una trayectoria tanto administrativa como política, ¿verdad? Conocedor de muchos temas, estuvo como secretario del DACO un momento dado con el gobernador anterior, luego sale, cuando gana la gobernadora se convierte en un momento dado secretario de Agricultura. De asuntos públicos, en Fortaleza. Tiene el ICHU. Vi que el representante Jordi Navarro radicó un proyecto para eliminar el promoter fee. Eso es algo que está en discusión, que fue algo que lo más se le cuestionó a él sobre el por qué la determinación de esa orden de la ex secretaria. Pero Irán conoce la agencia. Estuvo ahí, conoce la agencia, conoce el personal. Sí tiene unos retos grandes si hacemos una comparable de la ex secretaria y él, obviamente que se mantuvo activa y lo hablamos en los medios informando a la gente de cuál era los movimientos, dio unos pasos acertados con en beneficio del ciudadano, ¿verdad? Ahora hay que ver cuál va a ser la línea de Irán, su plan de trabajo, si se va a enfocar en eso, va a ser la misma línea de comunicación, donde va a tener el pueblo informado en relación a lo que encuentran entonces injusto o ilegal, por llamarlo de esa manera, donde el DACO tenga la potestad de intervenir, perdón. Aquí la gobernadora había dado una instrucción que la discutimos en la semana pasada, Chile, no sé si estás al tanto, de que se le daba una instrucción, se enmendaba la ley de transparencia para que el DACO vigilara el costo de los medicamentos. Sí. Y se cuestionó aquí que qué facultad tenía el DACO sobre eso, y nos dijo uno de los invitados, el licenciado José Lozada, que solamente era para monitorear. No tiene la facultad de intervenir en los costos en los 100 medicamentos que más se utilizan en nuestra población. Así que hay muchos temas de interés que el DACO yo creo que tiene en las manos, que Irán tiene que entonces darle continuidad y mantener al pueblo informado. En el caso de Agricultura, hemos tocado aquí el tema de las vías pesqueras. Creo que la gobernadora dio un paso acertado con la asignación de 3.2 millones de pesos, creo que fue, en Añasco para la construcción de la vía pesquera. La vi y vi la conferencia de prensa. Se le transfirió a los pescadores en La Palguera la vía pesquera. Que sacamos el tema aquí eso es así. Y lo discutimos Estaba en discusión la de Ceiba, que estaba también ya yo creo que en los acuerdos finales. Así que se han movido, en las denuncias que se han hecho aquí, se han movido en la dirección correcta, que era algo que tenía el secretario, ¿verdad? Que para los agricultores con una vara y para los pescadores con otra, pues no creo puede que ser, tiene que ser la misma vara. Creo que se está alineando en la dirección correcta. Tiene otros temas de envergadura que también tiene que atender el secretario, así que hizo el compromiso conmigo de estar aquí. Le haremos un montón de preguntas para que lo tengamos presente. Y Poincaré, obviamente en PRIS, pues tiene un reto grande, porque la inspectora general sacó un informe que 90 agencias del gobierno no tenían la infraestructura para atender los ataques cibernéticos, y que entonces cuando esa oficina que no tenía cabeza, que es la que está llamada a velar y a levantar una infraestructura a través de las compañías privadas para fortalecer el gobierno, pues creo que tiene un reto grande ahí, una oficina que tiene poco personal, que su presupuesto es un poco limitado, pues tiene que moverse en la dirección correcta, y el gobierno tiene que identificar dinero para aumentar posiblemente ese presupuesto, porque el problema de la tecnología es que va cambiando constantemente. Claro, y tiene que ser actualizado. Así que creo que son tres buenos nombramientos. Hay que darle el tiempo y el espacio para que puedan ejecutar, para nosotros poder pasar juicio sobre esas ejecuciones de ellos en el momento. Yo tengo una preocupación sobre Rodríguez Torres, que pues quizá le pueden hacer una pregunta sobre este tema cuando lo tengan aquí.
y fue una querella de la Oficina de Ética Gubernamental de mayo del año pasado en la que le imputaban que estaba utilizando el automóvil, él no era secretario de Agricultura, pero trabajaba allí, Sí. y que utilizaba el carro oficial indebidamente para ir a su casa, para venir y llegar del trabajo. Y quizá usted diga, pero eso es una tontería, pero es un abogado, había sido asesor legal también y sabe que eso no es, que eso está fuera de la ley y son recursos del Estado, y como dicen, si no puedo confiar en ti en lo pequeño, pues tampoco en lo grande. Entonces yo creo que eso, yo no sé si le preguntaron sobre ese tema en las vistas de confirmación, pero sería que algo que para mí como ciudadano sería importante que se aclarara. Eso, lo que veo es una querella, no es la resolución final de ese tema. No es la solución final, sí. Pero entiendo que eso es algo importante. El tema de la actitud ética de un funcionario público a ese nivel tiene que ser transparente e intachable, y me gustaría saber, no soy yo el que lo digo, lo dice la Oficina de Ética Gubernamental, Sí. y sería importante que él explicara sobre ese tema. Muy bien. De hecho, yo para el secretario de Agricultura, ¿verdad? Irving Joel Rodríguez, primero felicitarlo. Segundo, él sabe mi pasión con el tema de la pesca en Puerto Rico. Yo lo exhorto a que dentro de sus planes actualice, número 1, el inventario de las villas pesqueras. Número 2, el inventario de los pescadores. O sea, si usted tiene agricultores que usted conoce por nombre y apellido, empiece a identificar a sus pescadores por nombre y apellido. Número 3, asegúrese de que los planes que usted desarrolla en beneficio de los agricultores cubran igualmente y en igual de condiciones a los pescadores. O sea, aquí un agricultor tiene un problema en algo y le llueven los recursos desde el Departamento de Agricultura para solucionárselo. Le llueven. Y yo no digo que eso esté mal. Qué bueno que eso es así. Pero tiene que ser, como dice Noé, con la misma vara a los pescadores. Claro. Entonces yo visito las villas pesqueras y veo a los pescadores sin equipo, con las villas pesqueras cayéndose en canto, mal administradas, peleando a los pescadores porque no se las permiten administrar. Que falta lo último, profesor, había un contrato que había que hacer y no había quien lo hiciera. Entonces querían que los pescadores que se dedican al arte de la pesca Sí. sean los que generen el contrato. No, ellos no son abogados. No. Usted tiene en la agencia 10, 15 abogados contratados. Y yo estoy seguro que cada vez que hace falta algo legal para un agricultor, salen 2 abogados y se lo hacen. ¿Por qué no se lo pueden hacer a los pescadores? Claro que sí. Entonces, lo digo de manera crítica, pero al mismo tiempo de manera de asesoría. Mire, secretario, los felicito en esta nueva etapa, pero por favor, incluya a los pescadores de mano a mano, igualito que como se hace con los agricultores, hágalo con los pescadores. Y usted verá que va a tener el respaldo de la comunidad pesquera en Puerto Rico, que es una comunidad muy importante. Y usted que me está escuchando, cada vez que usted va a una villa pesquera y compra su pescadito, o cada vez que va a un restaurante y se come un pescado fresco de aquí de Puerto Rico, piense que ese pescado, un obrero del mar salió y expuso su vida para poderlo tener en la mesa. Bien peligroso ese trabajo. Claro, se lo dice alguien que conoce la vida de los pescadores. Exacto. Y lo digo con conciencia. Es importante que el Departamento de Agricultura empiece a darle la importancia a nuestros pescadores. De acuerdo. Así que nada, dejo eso por ahí. Tenemos que ir a la pausa. No, óyeme, qué bueno, porque he hablado con el secretario personalmente, lo hemos entrevistado. No, y tú sabes que yo coincido contigo en ese tema. Yo quiero que el secretario, o sea, entienda esta parte, porque los secretarios, oye, tienen asesores. Yo le estoy dando mi asesoría de gratis. Yo conozco lo que es la pesca comercial en Puerto Rico. Yo soy hijo de un pescador. Yo sé cómo viven los pescadores y sé los sacrificios que tienen que hacer. Sí. Y oye, no es que me las sé todas, pero un poquito le puedo ayudar para Sabe asesorarlo mucho. en esto. Así que nada, secretario, tome nota con eso. ¿Dónde mejor y óyete pescado? esto. ¿En Naguabo o En Cabo Rojo, no, por favor, que Naguabo ni Naguabo. Si usted quiere comer una buena langosta, ve a Cabo Rojo, un buen chillo, va a Cabo Rojo. Yo estoy con Chile ahí. Mira, óyete esto. En Puerto Rico la aventura no es un hobby, no es nuestro estilo de vida. Y para esos espíritus libres solo existe una marca, Jeep. Comienza el año en el icónico Jeep Wrangler o en la única pick-up con techo y puertas removibles, la Jeep Gladiator.
y siente el lujo y la sofisticación en la Jeep Grand Cherokee, que está extraordinaria. La SUV más premiada. Las aventuras tienen muchos caminos, pero un solo nombre, Jeep. Solo hay uno. Amigos, no se retiren, que vamos a la pausa y regresamos a la tercera entrada del juego. Cada vez que te pregunten, tú escuchas Noti1 630, la número 1, fiscalizando a todos por igual. Los nombres más importantes de la radio están aquí y tú los escuchas de lunes a viernes. Alejandro García Padilla. Igual que el PNP critica a Maduro, no se atreve a criticar a Trump. Carmelo Ríos. De hecho, los populares buscan a los republicanos para oponerse a lo que nosotros planteamos, que eso fue lo que hizo José Luis. Ramón Rosario. Que es Macron, un candidato de centro-izquierda. Se los están limpiando de la izquierda y de la derecha. Iván Rivera. Esos son los malos. Y si usted se canta neutral, como están haciendo los populares, están de ese lado, caballo. Si te preguntan, tú los escuchas en Noti1 630. Primera fiscalizando. Éjele, en Econo estamos ready para el regreso a clases. Caprizón, variedad, caja de 10 unidades a 2 por $5. Y pa'l desayunito, huevos medianos americanos Econo o Highlander, la docena a 3 por $5. Agua Econo, paquete de 24 botellas de 8 onzas a 2 por $5. Ah, y no puede faltar el detergente líquido con Oxy Econo a $9.98. Consigue todos estos especiales en Supermercados Econo, donde mejor se compra. Bienvenidos a Sabemos lo Tuyo, donde encontramos el auto perfecto para ti. Primera concursante, ¿qué es lo tuyo? Lo mío es estilo, comodidad, seguridad y tecnología. Sé lo tuyo. Vas a llamar la atención en una Jeep Grand Cherokee desde $499 al mes. Próximo concursante. Lo mío es irme de road trips todos los weekends. Sé lo tuyo. Pues Jeep Wrangler es el tuyo desde $49,995. Sabemos lo tuyo y lo tuyo está aquí en tus dealers Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Fiat. Detalles en la prensa. Soy Ferdinand Pérez y tú me escuchas en Pelota Dura por Noti1 630. WNO 630 AM y W232TH 94.3 FM en San Juan. Noti1 630, primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Noti1 630, primera fiscalizando, última hora, 10:59. Bonistas de Autoridad de Energía Eléctrica piden al tribunal obligar a Junta de Control Fiscal a revelar información financiera sobre gastos administrativos que, escuchen esto, superan los 3.700 millones de dólares. Escucha eso, la Jara, 3.700 millones, Dios mío. Y velan por la seguridad y salubridad. Administración de Vivienda Pública intensifica visitas obligatorias en residencias con adultos y mayores y menores. Hombre resulta herido en su oreja con objeto cortante durante agresión en gasolinera de Caguas. E Irán establece comunicaciones tras días de represión y protestas que cobraron la vida de miles. Desde San Juan, Alan Acevedo, Noti1 630, primera fiscalizando. Última hora, 11 en punto. Nadie te da más noticias que Noti1 630. 630. Primera fiscalizando. Y esto no se detiene aquí. En el 2026 venimos con más información, más profundidad y más Noti1. Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Comenzamos la tercera entrada de Pelota Dura en Noti1. Bueno, amigos, y comenzamos en esta tercera entrada de Jugando Pelota Dura. Que les habla René Chile Coma, hoy acompañado de don Noé Marcano y del profesor Jorge Smith. Y habíamos estado hablando de estos nombramientos que en un momento dado se habían realizado ayer, ¿verdad? Por la legislatura. Yo tengo que reconocer que la legislatura ayer comenzó, me parece a mí, con un buen pie. Vi mucho adelanto, vi mucha interacción, y las noticias que han salido hoy, pues definitivamente el país las estaba esperando. Así que me alegro muchísimo que esto se haya dado. Yo quiero darle, obviamente hemos estado un tiempo en las últimas semanas, ¿verdad? Hablando de nuestro querido hermano Alex Delgado.
director de programación de aquí de Noti1, que en paz descanse, pero que sigue estando entre nosotros, porque yo llego aquí y obviamente hablo de Alex diariamente. Así que yo quiero darle la bienvenida a don Julián Delgado, hijo de Alex, y a su hermana, que están aquí con nosotros, y hemos estado hablando de una campaña extraordinaria que ellos están llevando a cabo y que todos estamos unidos en esa campaña. Así que, Julián, bienvenidos a ambos, y esta es su casa, obviamente. Gracias. Es parte de esto aquí. Cuéntenme un poco para que los amigos que nos escuchan sepan y conozcan la campaña. Yo sé que la están llevando en todos los medios, pero bienvenidos y qué bueno que están aquí ambos. Gracias por recibirnos, de verdad. A mí me encantaba como papi comenzaba el programa de Sin Miedo. Buenos días, Puerto Rico, este es Alex Delgado. A mí me encantaba, papi, cuando empezaba el programa así. Eso es así. Mano, gracias por recibirnos aquí. Nosotros estamos aquí, estoy con mi hermana Isabela, llevando un mensaje, y es en la campaña que estamos llevando, este movimiento, lo hemos llamado Papi y Mami los amo con toda mi vida. Nace a raíz de un llamado que estábamos haciendo en televisión, con el objetivo de que, pues, obviamente las personas oraran por papi ese viernes antes de que falleciera, y entonces también pudieran decirle a los padres, los que son hijos y los que tienen a sus padres vivos, mirarlos a los ojos y le dijeran, los amo con toda mi vida. Porque muchas veces nosotros, dentro de nuestro desarrollo como seres humanos, creamos barreras, y son barreras que muchas veces las levantan el orgullo, el miedo a verse vulnerable, la rutina, y quisiéramos que esas personas que nos están escuchando ahora mismo rompan esa barrera tan sencillo como responder ese te amo, que el papá le dice a través de mensajes de texto diciendo yo más, yo también, yo igual, porque eso es lo que por lo menos a mí me ayudó en lo personal a romper esa barrera, luego de que entonces yo le entregara mi vida a Cristo hace 2 años, y entonces de esa manera comencé a ver cómo él moldeaba mi carácter y mi personalidad. Yo te quiero decir algo, Julián, porque yo en estos días estaba escuchándote, y en un momento dado, cuando te fuiste a despedir, dijiste, y usted que me está escuchando, ahora mismo no pierda el tiempo, llame a ese padre o esa madre y dígale te quiero, te amo, denle un abrazo o un beso. Totalmente. Y se me pararon los pelos cuando lo escuché, y te quiero decir, eso llega. Amén. Eso llega, y es una campaña que yo creo que todos los puertorriqueños tenemos que unirnos. El puertorriqueño es un ser, y tú has dado un ejemplo ahora mismo bien interesante. El puertorriqueño es un ser que tiene un corazón extraordinario. Y tenemos una fibra y una calidad de seres humanos extraordinarios. Sin embargo, a veces, por orgullo, por miedo a vernos débiles. Ay, mira, se le salió una lágrima. O sea, eso no te hace menos. Por el contrario, te hace un ser más sensible, y que la gente entienda que tú tienes sentimientos que son tan importantes en nuestra sociedad. Y, ¿verdad? Quiero también darle la oportunidad a Isabela, que sé que ha estado como parte de la campaña. Isabela, bienvenida aquí. Y, oye, yo los felicito a ambos porque ustedes hemos estado, ¿verdad?, compartiendo este proceso, y los admiro a ambos. Gracias mil. Mira, para mí es bien importante esta campaña, porque yo, ¿verdad?, al contrario de Julián, yo siempre dije te amo. Y te amo para mí era automático, como pedir la bendición, era bendición y seguía el te amo. Y yo nunca tuve miedo, nada que ver. Y yo, si no lo escuchaba, se lo volvía a decir. Yo, papi, te dije te amo. Y a veces hasta salía de casa para decirle, papi, te dije te amo, no te escuché decírmelo. Y él me lo decía. Y entonces no quiero, o sea, yo, ¿verdad?, después de todo este proceso me siento bien satisfecha de que se lo dije hasta el último momento. Y esta campaña, cuando Julián me la menciona, yo dije, me encanta, porque yo tengo amistades y conozco gente que no suelen hacerlo, y me dicen, diantre, es verdad, ya, se lo debería decir. Y yo, sí, eso es lo que queremos hacer, que le llegue a los jóvenes, claro, y si no, también a otras personas, ya adultos, que le digan a sus padres te amo, que eso es súper importante. Para explicar a las personas que quizás nos están escuchando, en el caso de mi hermana y yo tenemos una historia bastante peculiar en ese aspecto, de ese detalle del decir y responder el te amo, porque ella lo respondía, pero yo no. Entonces, durante mi adolescencia, yo no le respondía. Y pues un poco dentro de la ignorancia, la inmadurez, ¿verdad? El corazón duro. Y nosotros los hombres a veces somos más, pensamos que tenemos que ser más duros. Exactamente. Y esa misma pared, ¿verdad?, que se levantó durante mi adolescencia, pues tuve que empezar a romperla en esos pasados 2 años que pues le he entregado mi vida a Dios. Y en estos 9 meses, pues me dio también la oportunidad, o sea, 2 años y entonces 9 meses, unos 3 años, de poder entonces decirle, ¿verdad?,
consistentemente que lo amaba. O sea, me dio el tiempo de poder acelerar un poco el paso y subsanar esos años de adolescencia donde yo no se lo decía. Mira, yo Luego, tengo entonces, me un di hijo cuenta. y una hija de las edades de ustedes. Sí. Y yo... No hay nada que a mí más me haga el día y que me haga sentir más felicidad que recibir un texto o que me digan, papi te quiero, papi te amo. Eso es cualquier cosa que pase durante el día, cualquier cosa mala, no importa después de yo haber recibido eso. Y eso es a todas las edades, porque ustedes son jóvenes y estamos pensando que los jóvenes se los digan, pero hay gente de todas las edades que tienen padres y madres, que tienen padres y madres mayores, que no esperen a después de que sea tarde pensar, debí haberle dicho un te quiero, ¿por qué no se lo dije más? Hágalo ahora mismo, vaya y hágalo y se lo diga, mándele un texto y dígaselo ahora mismo, que un padre y una madre reciben eso como el mejor regalo del mundo. Totalmente, y añadiéndole a eso, ahora mismo, a esos padres que nos están escuchando, que también son hijos, porque tienen a sus padres vivos, ¿verdad? O sea, usualmente aquí reconocemos que aquí nos escuchan un poquito más de 30 en adelante. Usted, millennial y generación X, escríbale a su papá ahora mismo, o llame a su papá ahora mismo por teléfono, luego de escucharnos aquí, no tiene 630, y dígale te amo, ¿por qué? Porque los padres muchas veces nos hemos dado cuenta y hemos aprendido en este trayecto que sufren que no le respondamos nosotros los te amos a los papás. Eso hace. Y ya yo no me atrevo a enganchar la llamada sin esperar. Si a mí me dice te amo, ok, yo más. Si yo no digo el yo más, me siento mal, la llamo después y mira, yo más. Dígale a sus padres, porque nos dimos cuenta, hay personas, ¿verdad?, en conversaciones privadas con personas de todo tipo, by the way. Estoy hablando de personas ejecutivos, servidores públicos, ciudadanos comunes y corrientes que nos dicen, yo no me atrevería a decirle a mi papá te amo. Y cuando tú escuchas eso de personas así, tú dices, anda, por carajo, esto es algo real, ¿sabes? Va más allá de lo que yo creo y lo que Isabela también cree. Yo lo veo como un buen paso a romper esa barrera del machismo en Puerto Rico. También. Esta, ¿verdad? Y yo no quiero decir una tradición, pero en Puerto Rico nosotros tenemos esta historia de machismo entronizada, como en la sangre, tú sabes, y yo quiero decir, o sea, tenemos que llegar al punto de romper con esto. Totalmente. Tenemos que abrir las puertas del corazón, tenemos que vernos como seres humanos. Si los puertorriqueños queremos ser una sociedad de avanzada, que el mundo nos mire, y digo el mundo, nos mire como una sociedad que todo el mundo quiere venir a compartir con ella, tenemos que abrirnos nuestro corazón, ser personas sensibles. Fíjate que tú vas a muchos lugares del mundo y cuando hablan de los puertorriqueños hablan de que somos súper amables, que nos gusta que la gente venga a nuestra casa. Y tú sabes que a mí hasta me critican, porque yo cada vez que conozco a alguien, mira, vamos a hacer algo en mi casa y nos vamos para casa y yo cocino. Igual que papi. Sí. Papi era igual. Oye, a mí no me has invitado. No, oye, y tú sabes qué, yo creo que por eso, tampoco. Yo creo que por eso Alex y yo nos llevábamos tan bien y el grupo, tú conoces obviamente nuestra historia, nuestro grupo se lleva tan bien porque todos tenemos las mismas características y es que somos así y nos gusta ese bienvenido, ven acá, vente, vamos para mi casa, vamos a cocinar, te voy a cocinar algo, te voy a hacer un sancocho y yo hago el cuento y lo vuelvo y lo repito hoy. Alex me llama un día y me dice, oye Chile, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Le digo, Alex, no sé, porque es que es mi cumpleaños el fin de semana que viene y no tengo nada planificado. Y me dice, no, pues mira, para que sepas, desde el jueves te vas con nosotros, ya está todo planificado y te devolvemos el domingo por la tarde. Y oye, estuvimos en Jayuya, pasamos un fin de semana tan y tan extraordinario que jamás lo voy a olvidar. Para mí fue una experiencia única. Así que, o sea, estas son las cosas que yo sé que ustedes están trayendo con esta campaña. Totalmente. Cuenten conmigo. Gracias. Esta es tu casa, tú lo sabes, jugando pelota dura es tu casa, pero te he visto en todos los canales y yo exhorto aquí a todos los canales de Puerto Rico, televisión y radio, a unirse a esta campaña, a todos los puertorriqueños, unirnos en ella, y obviamente te quiero decir algo más, te extraño aquí en esta silla al lado mío para que me den los números al día, me diga, mira Chile, está subiendo, está bajando, vamos por aquí estos números, así que espero verte próximamente por aquí. Para mí es un honor sentarme en esta silla, que fue la silla que ocupó tu padre durante tantos años y que siempre está con nosotros y entre nosotros siempre estamos hablando de Gracias, mano, de verdad. Unas palabras finales, Julián. Mira, a mí se me hace complicado poder verbalizar de alguna manera u otra ese sentimiento
que nos lleva a aislarnos o separarnos de nuestros padres. Pero yo te aseguro a esa persona que me está escuchando ahora mismo, que tiene 30, 20 y pico, 18, 50 y pico, lo que sea, que tenga un padre, que sea un hijo, yo le aseguro que usted, si no le expresa ese te amo, porque al minuto, mira, son las 11:12, a las 11:13 puede fallecer un papá, ahora Eso mismo. es así. Si usted no le expresa a su papá que lo ama, se va a arrepentir, y yo se lo prometo y se lo aseguro. Yo no estoy arrepentido porque gracias a Dios yo pude cumplirlo. Eso es así. Pero usted se puede arrepentir y no queremos, ¿verdad?, que llegue ese momento. Se van a arrepentir y van a vivir con una tortura, ¿verdad?, por el resto de su vida que no van a poder soportar. Así que expréselo, llévelo, dígaselo a sus hijos también, porque los padres tienen que darle el ejemplo a los hijos como nosotros nos dieron para expresarlo. Y vamos para adelante, juntos vamos a llegar para adelante. Y mira, es más, el amor es tanto el fundamento de todo, que hasta el gobierno tiene que tener amor por su gente para poder atenderlo, imagínate. Totalmente Si no, de acuerdo. Es un ejercicio de amor está en todos lados, poderle está en la servir al política. prójimo. Exacto, está en Eso toda es la así. política, así que gracias mil. Gracias a ti, Julián, Isabela. Gracias a ustedes. Bueno, pues sabe que estos micrófonos siempre van a ser los suyos. Gracias. Y Gracias. bienvenidos siempre. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, amigos, ahí escuchaban a Julián Delgado y a Isabela Delgado en esta campaña que está extraordinaria. Y si usted nos está escuchando en este momento, no pierda la oportunidad. Llame a sus padres y dígale: te amo, te quiero, un beso y te veo pronto. Yo quería que habláramos ahora, y aprovechando que tenemos aquí al profesor Lawrence Smith, habláramos un poco de los temas internacionales que han estado, ¿verdad?, tan latentes en el mundo, y que en Puerto Rico ha vuelto a ser el eje de controversia de uno de esos temas. Pero quería aclarar una pregunta que uno de los amigos hace en una de las preguntas que siempre nos hacen aquí, ¿verdad?, en las redes. Y ahorita, cuando hablábamos de la pesca, yo dije del arte de la pesca. Y alguien preguntó que por qué arte si eso es un trabajo. Pues déjeme explicarle que la pesca sí es un arte. Usted podrá conocer todos los fundamentos de la pesca, pero si usted no tiene el arte de salir al mar y navegar y saber conocer el viento de dónde viene, las corrientes de dónde vienen, las mareas de dónde vienen, las temperaturas de dónde vienen y los elementos que combinan todo eso, es como los colores en una pintura. Si usted no lo sabe combinar, pues simplemente usted va a hacer una porquería. Pues igualmente sucede con la pesca. La pesca es un arte, es algo que se aprende y que se desarrolla con los años y con las generaciones. Hay pescadores extraordinarios y usted le pregunta, y cuando usted indaga sobre eso, usted encuentra que son 4 o 5 generaciones de pescadores por ahí para atrás. Claro. Y es un arte que aprendió de su familia desde niño, y así sucesivamente. Y sí, usted puede, si nunca lo ha hecho, entrar en las artes de la pesca, claro, y convertirse en un pescador profesional y vivir de eso. Ciertamente va a requerir una combinación de ambas cosas, su profesionalismo y su arte. Si usted no tiene arte, pues lamentablemente mucha no práctica va a ser también. muy buen pescador. Yo soy pescador, pero en el plato ya he hecho. No es. A mí me han dicho unos amigos que yo tengo allá en Naguabo, que tú lo que hacías era que te ibas para allí en la esquina de la pescadería y esperabas que llegaran con una fría en la mano. Bueno, pero nada, quiero aprovechar, profesor, que hemos estado hablando de unos temas internacionales. Yo quería empezar, antes de movernos al tema de Groenlandia, que sé que es un tema bien caliente. Vamos a hablar un poco sobre Puerto Rico. Siempre habíamos hablado, desde que la Marina se había ido de Vieques. Yo recuerdo cuando la Marina, ¿verdad?, y se hizo el movimiento. De hecho, yo estuve en Vieques. Trabajaba para el Senado en aquel momento. Vi cómo ese movimiento, ¿verdad?, se llevó a cabo y cómo el ejército de los Estados Unidos dejó la base y cómo algunas bases en el resto de Puerto Rico fueron disminuyendo su capacidad. Por ejemplo, Rupert Road y obviamente Aguadilla, Raimi. Puerto Rico, desde mi punto de vista, luego de esta intervención en Venezuela, vuelve a ser y a colocarse como un eje principal y punto estratégico del ejército de los Estados Unidos en el Caribe. Bien similar a lo que creo que Estados Unidos está volviendo a retomar, y es buscar su lugar dentro del hemisferio y decir, ¿saben qué? O sea, este es nuestro hemisferio, nosotros somos la potencia mundial y nosotros, o sea, tenemos aquí nuestra gente. Y a pesar de que durante los pasados 15, 20 años
el gobierno de los Estados Unidos no había desarrollado relaciones con los países latinoamericanos. Yo veo hoy una diferencia y un giro buscando establecer al modo de Trump, que no necesariamente es el modo que uno quisiera, ni el más diplomático, pero volver a establecer una serie de relaciones con los países latinoamericanos, los países caribeños. ¿Cómo usted lo ve? O sea, ¿esto que yo estoy viendo es lo que realmente se está proyectando o aquí hay otras cosas envueltas que nosotros no sabemos? Sí, claro. Estados Unidos nunca dejó de ser la potencia dominante en el hemisferio occidental, pero sí desde George W. Bush para acá, pues se había enfatizado más en Oriente Medio, en Asia, en otras partes, y había dejado bastante desatendido de su mirilla a América Latina y hubo muchos espacios, muchos vacíos ahí que empezó a ocupar China en términos económicos y que empezó a ocupar Rusia en términos militares y de influencia. Y lo que está haciendo Donald Trump es sacando completamente a China y a Rusia del continente, evitando que tengan acceso a los recursos en Venezuela definitivamente, y va a ponerle presión al resto de sobre todo Suramérica, lo hizo también en Panamá, a ponerle presión para que China pierda acceso a los mercados, a las materias primas, que es lo más que provee Suramérica y América Latina en general, es materias primas para China, y China les provee manufactura, le vende manufactura. Esa es la relación clásica entre América Latina y Europa y Estados Unidos, eso siempre ha sido así. Y ahora este tema de Venezuela no solamente es porque Trump quiere tener acceso al petróleo de Venezuela, sino evitar que China lo tenga. Yo ayer decía, y perdone que lo interrumpa, o sea, para que sean los chinos o los rusos los que estén beneficiándose, prefiero que sean los americanos 100% porque nos beneficia a nosotros. Bueno, lo más que tienen que beneficiarse son los venezolanos, al fin y al cabo, eso es lo importante aquí. Pero Argentina antes de Milei tenía unos acuerdos con China para explotar las tierras que le llaman la vaca muerta, que hay un montón, hay petróleo, hay un montón de minerales, y la industria aeroespacial china también estaba entrando en Argentina, todo eso se detuvo. Y de cara también a la necesidad de los minerales de tierras raras, que son los que se utilizan para las tecnologías y la inteligencia artificial. Pero es peligrosa esta línea que está tomando Trump, porque tú dices, no es aumentarla, no es que está tirando una rama de olivo para mejorar las relaciones diplomáticas, sino es por la fuerza. Y él habla de la doctrina Monroe, que eso es de 1823, eso es del siglo XIX, cuando el mundo era dominado por imperios, literalmente se llamaban imperios. Y los grandes se comían a los pequeños impunemente y nadie se quejaba de eso. Y es peligroso traer de nuevo, eso nunca dejó de ser así realmente, ¿verdad? Correcto. Pero no a este nivel. El derecho internacional había un poquito compensado esa diferencia de poder. Una pregunta que yo le quiero hacer, porque hay algunos amigos que se acaban de conectar o otros que nos están siguiendo, pero escuchan el término de la doctrina Monroe. Sí. Y los que pudimos, ¿verdad?, tener la oportunidad de ser estudiantes de política, de ciencias políticas y otros, conocemos, ¿verdad?, este tema de América para los americanos y del crecimiento y acaparar, ¿verdad?, el territorio total del hemisferio. Sí, pero obviamente, quizás si nos puede en 30 segundos dar un resumen de lo que es la doctrina Monroe. ¿Qué comprende esto? Bueno, eso le llaman así porque fue James Monroe, que fue secretario de Estado, presidente. En una época, en 1823, Estados Unidos no era la potencia que vemos hoy, estaba expandiéndose, así que era casi una declaración de intención de lo que le gustaría que pasara en el futuro. Y era un mensaje a Inglaterra, a España, a Holanda, a Francia, de que fueran yéndose de este continente, porque era la intención de Estados Unidos era quedarse con él, y fue eso comenzó con la expansión hacia el oeste, sí. la Luisiana española, Florida, después las tierras de México, todo eso. Y en esencia es decir que el imperialismo europeo en América pues no debe ser reemplazado por la presencia estadounidense, pero históricamente en América Latina eso no trae recuerdos gratos. O sea, no. Nosotros hablamos porque como tú dices, tienes razón, nosotros le pertenecemos a Estados Unidos y recibimos esa perspectiva.
pero eso quiere decir que hubo muchas intervenciones directas o indirectas sobre la política de América Latina durante el siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX. Sí. Y entonces eso puede ser contraproducente porque, pues, por un lado sí tiene la fuerza para imponerlo y países pues como Panamá cedieron, en América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, pues por supuesto que no se van a atrever. El mismo Colombia, Petro ya llamó a Trump para tuvieron una conversación por si acaso, amistosa. para bajar la tensión con mucha astucia. Sí. El propio México. Pero a la larga eso puede provocar resentimiento y Estados Unidos es bien poderoso, pero no es todopoderoso. Correcto. Entonces esto puede generar que países como Brasil, por ejemplo, digan esto a mí no, aquí no vengas a invadirme, y que lo que hagan sea mirar todavía más hacia los arreglos económicos, porque hasta ahora realmente en América lo que China tiene son acuerdos económicos de comprar muchas materias primas y de invertir en obras de infraestructura, y eso no tiene por qué ser malo, porque No. o sea, un país debe diversificar su economía, y desde esa perspectiva pues muchos gobiernos latinoamericanos están viendo esto como una intención de dictarles a ellos lo que tienen que hacer sobre sus propios territorios, así que eso hay que tomarlo con pinzas, porque puede generar una enemistad que ahora mismo no tengan la capacidad de demostrarlo, pero puede crear eventualmente una respuesta negativa como la hubo al principio del siglo XXI. Yo le pregunto, profesor, y yo le he escuchado a usted, ¿verdad?, profundizar sobre este tema. ¿Vuelve Puerto Rico a convertirse y a tener la importancia que tuvo quizás en un momento dado, ¿verdad?, al principio del siglo pasado, o no tan proyectado, pero sí vamos a tener una presencia militar estadounidense en Puerto Rico para algo? Claro que sí, tan o más proyectado, porque desde el verano que la flota estadounidense fue a las costas de Venezuela, nosotros hemos estado en la prensa del mundo entero constantemente, muchas prensa de países de todo el mundo que no sabían ni que Puerto Rico existía, y nos pusieron en primera plana análisis de qué representa Puerto Rico, y no hay, el que me diga que Puerto Rico no ha aumentado la presencia militar, pues no ha estado por Naguabo, no ha visto todas esas cosas, porque realmente es que la gente del este te dice que eso nosotros nunca habíamos visto eso, de madrugada se oyen los helicópteros, los aviones, eso es evidente, eso se ve. Claro, ¿verdad? Eso es claro, eso es. Usted puede decir que es bueno o que es malo, pero no me puede decir que eso es business as usual, porque eso no es normal. Sí, ¿no? Y es cierto, bueno, aquí lo hemos hablado, ¿verdad? Por eso no hemos dejado a Chile, porque esta posición la hemos tenido anteriormente de lo que significa Puerto Rico, y vimos, ayer aquí tocábamos esto de lo que está solicitando Trump, un aumento en presupuesto a 1.5 trillones de dólares para la fuerza de Estados Unidos. Eso te dice a ti que vamos a tener una presencia militar constante y para algo tiempo en Puerto Rico. Alquilan el aeropuerto Merceditas en Ponce. Entonces hay mucho... Aguadilla están haciendo mejoras extraordinarias. Exacto, y en Ceiba. Así que tú tienes una participación muy activa para inversiones que no es país la semana que viene. Obviamente es de conocimiento para todos que van a estar aquí por largo tiempo. Tenemos que ir a la pausa, pero vamos a continuar esta conversación con el profesor. Cuando regresemos vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar de Irán. Pero antes, amigo, hay resoluciones que se disfrutan más cuando se comparten. Y Global Mattress tiene de todo para el descanso. Óyete esto, el descanso en familia, ¿no es? Llévate tu mattress Sweet Dreams Queen por solo $299 y recibe el Box Spring gratis. Compra un mattress Happy Dreams y recibe el segundo mattress gratis, de igual o menor precio. Llévate el mattress Body Comfort, el mío, el Classic, por solo $699 en todos los tamaños. Sube el nivel de cómo descansas con el combo más buscado desde $799. El mattress Body Comfort Classic más la cama ajustable Global Restore. Haz tu compra con nuestro financiamiento hasta 60 meses y layaway disponible. Llamen ahora al 279-9000, 279-9000 para más información.
solo hasta el 13 de enero y aplican ciertas restricciones. Vamos a la pausa y regresamos a la última entrada del juego. Aquí se habla sin temor alguno, sin miedo, por Noti1 630 a las 9 de la mañana. Otra vez, Noti1 se posiciona como la líder en fiscalización, análisis noticioso y la única 24 horas en vivo en todo Puerto Rico. Por la cobertura sin precedentes de la captura y extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde temprano en la mañana del pasado sábado 3 de enero, tan pronto se desataron los eventos, el equipo de Noti1 se activó y comenzó una cobertura en vivo con los mejores periodistas, analistas, expertos en el tema y hasta la gobernadora Jennifer González. Muy buenos días, Puerto Rico, son las 7 en punto de la mañana y esto es Noti1 630. Nicolás Maduro, ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela. La Agencia Federal de Aviación, la FAA, emitió un aviso de cierre del espacio aéreo de Puerto Rico por las próximas 24 horas. Durante toda la mañana, el equipo de analistas de Noti1 se unió a la cobertura con un análisis profundo y detallado de los hechos. Correcto. La intervención de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para remover físicamente del territorio nacional al gobernante venezolano. El pueblo se tiene que tirar a las calles. Es la única solución a eso. El equipo de Noti1 contactó expertos, exmilitares. Tenemos en línea ya al general Fernando Fernández. Entiendo que esto fue una operación limitada con la intención de llevar a cabo una orden de arresto que estaba vigente contra Nicolás Maduro. Y hasta periodistas internacionales se unieron a la cobertura en vivo. Voy a hacer una conexión. Colega Ray Cruz, que también ha seguido muy de cerca la situación en Venezuela. Saludos, Ray. Durante esa madrugada se recibió la noticia de que estaban ocurriendo ataques sobre el territorio venezolano. Porque la casi competencia ni se acerca al equipo y a la programación 24 horas en vivo de la emisora número 1 en fiscalización, cobertura y análisis noticioso en todo Puerto Rico. El regalo de cumpleaños equivocado puede causar venganza, Ya tú verás, déjalo. Le gusta el bizcocho, ¿verdad? descontrol, Pero que se prohíbe ese para regalarme la esa. corazones rotos. No merezco eso. Yo también soy gente. Para un cumpleaños feliz, mejor regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card, que la use donde quiera y para lo que decida. Disponible de $20 a $500 en un comercio cerca de ti. Cumpleaños feliz con Vanilla Gift Card. ¿Necesitas fuerza y seguridad en tu vida para el trabajo o diversión? Con la nueva RAM, vamos más allá. Ahora tu pick-up favorita estrena la nueva garantía de fábrica de 10 años o 100,000 millas para darte la tranquilidad que mereces. Cuando combinas potencia con tecnología, capacidad con innovación y la mejor garantía en su categoría, eso es RAM. Visita tu dealer ya. Detalles en la prensa. Somos Noti1 630. Noti1 630. Primera fiscalizando. Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenos días a todos, yo soy Alan Acevedo y esto es Noti1 630, Primera Fiscalizando. Última hora 11:29, estas son las noticias del momento. El secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez, dijo Normando en la mañana que la principal necesidad de los agricultores en la isla es la escasez de mano de obra, por lo que evalúan la posibilidad de emplear a personas confinadas en el Departamento de Corrección para cubrir esa demanda. Definitivamente, Normando, viste en el clavo. Cada lugar que yo voy de la isla, cada asociación, cada grupo, cada agricultor que yo hablo, lo que terminamos siempre, o empezamos terminando hablando, es de mano de obra. de la mano de obra. Definitivamente, es la necesidad número uno de los agricultores. Yo te diría que podemos ver dos posibles soluciones a corto plazo. En la montaña para el recogido de café y quizá en algunas industrias específicamente podemos hablar de los visados H2A, ¿verdad? Así que en febrero nos vamos a reunir con varios alcaldes de la montaña para hacer un proyecto piloto donde ellos van a habilitar una escuela. Nosotros como departamento le vamos a poner transportación y vamos a hacer cooperativas de agricultores para que hagan los trámites de los visados. Eso nos va a ayudar a tener unas personas que saben cómo recoger café, específicamente en el caso del café. Ahora también estamos contemplando otro proyecto piloto que también puede ser con alcaldes, ya más en la costa o en agricultura más tradicional,
donde ellos puedan habilitar una estructura, nosotros también darle la transportación, pero trabajar directamente con corrección, con los confinados, ¿verdad? Que sea de mínima, que se le pueda educar 4 días de trabajo y 1 día de educación para que aprendan a hacer los trabajos. Noti1 Última Hora 11:31 y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Edith Charbonnier, dijo normando en la mañana que el Partido Popular desconoce la situación de la reforma contributiva tras la entrada en funciones de la Junta de Control Fiscal, señalando que no se preparan ni van a las vistas públicas de la Comisión de Hacienda. ¿Por qué, por ejemplo, que el Partido Popular propone que se satisfaga la reforma del mismo presupuesto vigente, que se haga una economía de 500, 600 millones, recortes internos? ¿Eso es viable, no es viable y por qué? Bueno, ¿verdad? Los compañeros del Partido Popular que hicieron una conferencia de prensa, no la escuché completa, pero ellos van a tener el turno. Mañana les dije que vayan a la vista y lo presenten, pero una pequeña corrección de desconocer cómo es el mundo después de la Junta. Yo creo que hay buenas intenciones, pero hay gente que por salir en televisión o en Twitter, pues sacan un comunicado a lo loco, no se preparan y de hecho algunos de ellos ni van a la pista pública. Porque espero que vayan mañana, algunos no van, hay unos que en un año no han ido a la pista pública de la Comisión de Hacienda. De hecho, en esa conferencia de prensa ni siquiera invitaron a su portavoz de la comisión, que echan agua, así que pues es un asunto de Héctor Ferrer con sus compañeros allá. Pero la Junta de Supervisión Fiscal nos impone una reserva de 5% que no podemos tocar, que está puesta ahí para si hay un cambio en el presupuesto, si sucede una cosa adicional. Así que esa idea era chévere, igual que pasa como siempre con el Partido Popular. Si estuviéramos en el 80 era fantástica, pero llegó la Junta. Noti1 Última Hora 11:32 y en otras notas, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario Hernández, anunció el martes la puesta en vigor de visitas compulsorias a los apartamentos en los que entre sus ocupantes haya menores de edad o adultos mayores. La prioridad de la Administración de Vivienda Pública es que cada residente pueda vivir en un entorno seguro y en condiciones salubres. Esta semana se impartió la instrucción a 16 agentes administradores para que de inmediato comiencen a trabajar un plan de visitas a las unidades donde dentro de su composición familiar existan menores de edad o adultos mayores, expresó Rosario Hernández en declaraciones escritas. Mencionó que cada visita deberá ser documentada utilizando un formulario único para llevar un tracto de las gestiones realizadas y coordinar el seguimiento correspondiente. Según la instrucción remitida, los agentes administradores deberán completar la totalidad de las visitas, aproximadamente de 56,000 en o antes del 6 de marzo del 2026. Noti1 630, primera fiscalizando, Última Hora 11:34. Nadie te da más noticias que Noti1 630. Primera fiscalizando. Comenzamos la cuarta y última entrada de Pelota Dura en Noti1. Bueno, regresamos a la última entrada del juego. Aquí en Jugando Pelota Dura por Noti1 630. Este que les habla el licenciado René Chile Comas. Hoy acompañado de don Noé Marcano y del profesor Jorge Smith. Noé, ¿cómo es? ¿Ya están escribiendo? No, es que oye, nuestros fieles oyentes hay que hacerle caso y decir, eso es así. Hay uno ahí me escribió molesto porque el profesor dijo que no se veía movimiento en la base Rupert Road como se está viendo ahora. Y me dice, no, recuerda el profesor que desde los años 2000 o antes había mucho movimiento en la base Rupert Road. Obviamente es muy cierto, ¿verdad? Yo que soy de esa zona, yo vi llegar allí hasta submarinos en la base Roosevelt Road. Y barcos diferentes. Antes de que estaba la base. Antes, pero digo. Así que pero que nosotros vemos los comentarios de la gente y hacemos caso y lo traemos para que la gente sepa que los leemos, En otra época se veía eso, pero ese movimiento, esa cantidad de aviones, esos helicópteros pasando por encima de las casas de la gente, eso es lo que me dice la gente que vive allí, que ellos no habían visto eso nunca. Yo recuerdo en el barrio de Aguao, que es el barrio que colinda con la base Rupert Road, los aviones obviamente pasaban bien bajito y el ruido, muchas de las veces habían ciudadanos que decían que le había agrietado alguna parte de la vivienda y entonces se reclamaba y entonces el ejército respondía a esos daños de las viviendas si había ocasionado y se justificaba que era de esa manera. Es que en el momento que cerraron Roosevelt Road, cerraron varias bases también. Exacto, en territorio continental, porque en aquel momento pues Rusia era aliado. Había caído y estaban inclusive hablando de entrar a la Unión Europea. Había cambiado totalmente. China todavía no había ascendido como está ahora.
y no sé, y pues se entendía, hubo reducciones en el presupuesto de defensa, que no es decir, ahora aumentó dramáticamente, pues en aquel momento inclusive se habían reducido, pues el mundo cambió y nosotros hemos cambiado con él. Quería, antes que continuemos hablando, ¿verdad?, del tema internacional, hacer un paréntesis y dar una nota triste, ¿verdad? Está de luto la comunidad puertorriqueña en Newark, en New Jersey, porque un líder puertorriqueño perdió la vida esta semana, y yo quería resaltar que, ¿verdad?, una persona a quien conozco, que lo consideraba mi amigo, y que lo conozco desde mi juventud, y es Jesús Casiano Jr., ¿verdad?, quien se desempeñó como ayudante en la oficina del ex vicepresidente del Senado de Puerto Rico, Miguel Deines Soto. Jesús fallece a la edad de 57 años en la ciudad de Newark, pero Jesús había vivido en Cabo Rojo, donde yo lo conocí allá en los años 90, y tengo que decir, extraordinario ser humano, una persona muy, muy querida, político y conocedor de temas de estos que nosotros nos encanta hablar. Así que vaya mis condolencias y mi nota de duelo a los familiares de Jesús y obviamente a todos sus seres queridos. Nada, yo quería, profesor, en esta semana se ha estado dilucidando estas expresiones que el presidente Trump ha hecho sobre Groenlandia. Y muchas personas desconocen dónde queda Groenlandia, por qué Trump pone el ojo en Groenlandia. Y me gustaría que tuviéramos una conversación sobre Groenlandia, porque Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una posición estratégica, que con esto, con los cambios tecnológicos y con los cambios en temperatura, se han ido abriendo una serie, para el que no sepa, Groenlandia su 90% es hielo, pero con el deshielo del cambio climático se han estado abriendo una serie de rutas que hacen más viable la transportación marítima de un lado a otro, y más cerca entre los continentes, y pone a Groenlandia en una posición estratégica favorable y en la mira de muchas personas. Groenlandia pertenece o es parte de, para usar los términos que los puertorriqueños conocen, de Dinamarca. Y sí tiene una carta, y corríjame usted, profesor, entiendo que tiene una carta independiente donde ellos, los residentes de Groenlandia, manejan sus propios issues como si fueran independientes, pero sí pertenecen a Dinamarca. El presidente Trump ha puesto a Groenlandia en su mira y ha dicho que va a anexar el territorio de Groenlandia de una manera u otra. Y ya se habla de proyectos para anexar como Estado a Groenlandia, ya se habla de intervenciones militares. La OTAN, por su lado, ¿verdad?, ha hecho unas expresiones, Francia particularmente, donde ha dicho, hey, cuidado, o sea, estamos violando particularmente la Carta de la OTAN de esta manera. Dinamarca ha dicho, bueno, los residentes allí son independientes, ellos tienen, la Constitución no lo impide, si ellos desean unirse a los Estados Unidos, pues tienen que solicitar salirse de Dinamarca y hacer una solicitud formal a Estados Unidos. Y interesante porque los puertorriqueños como Noé, que llevan haciendo, han hecho hasta manifestaciones allá constantemente y no les hacen caso. Y lo vamos a hacer. Y entonces, ustedes tienen hasta un festival, ¿verdad? Van a llevar a unas fiestas patronales allá o algo que van a organizar allá en Washington, pero quería que habláramos un poco de esto, profesor. Pónganos en contexto para que los amigos que nos están escuchando entiendan qué es lo que está pasando con Groenlandia. Posición estratégica, tú lo dijiste, el pasaje del noroeste allá en el Ártico se proyecta que se va a abrir, es decir, que tú vas a poder ir del Pacífico hasta Europa, China, sobre todo, ¿por qué Trump lo dice? Porque pues los barcos chinos comerciales van a poder pasar de China a Europa por el Ártico, por el norte, y eso reduce mucho la distancia. Ahora mismo realmente no hay,
él exagera, no hay una presencia militar, eso que él dice, están rodeados de barcos, de buques militares chinos y rusos. Pues eso en el típico estilo de Trump es una exageración. Que es un estilo único y que obviamente ya conocemos. Pero no cabe duda de que esa ruta marítima va a cobrar mucha más importancia. Y la parte de los minerales, pues sí, también Groenlandia tiene muchísimos minerales y tiene tierras raras. Y yo insisto mucho esto en lo de las tierras raras porque eso es el petróleo del futuro. Porque sin eso usted no puede mandar un satélite, no puede hacer teléfonos celulares, no puede hacer inteligencia artificial. Usted se queda atrás como país y ahora mismo China tiene monopolio sobre la producción de eso. Así que Estados Unidos está totalmente dependiente sobre China para comprar esos productos para poder hacer su tecnología y están bien agresivos buscando otros sitios donde conseguirlo para romper esa dependencia. El camino, Trump está decidido y usted puede pensar lo que quiera de Trump, pero cuando él dice que quiere algo, él de verdad lo dice en serio, no lo dice por hacer aspavientos. Así que si él dice que quiere adquirir a Groenlandia, todavía tiene 3 años en la presidencia para hacerlo. Tendría el poder militar para invadirlo ahora mismo y quedarse con eso, pero como tú dices, eso implicaría la disolución de la OTAN, porque entonces se supone que esa alianza militar está de hecha, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial, 1945-47, con la intención de enfrentarse a la Unión Soviética y defender a lo que era Europa Occidental en aquel momento. Si ahora Estados Unidos va a atacar a uno de los miembros de la misma organización, pero no se supone que eran los rusos los enemigos, ahora están dentro, pues eso va a romper va a romper la confianza, eso sería desastroso. ¿Ibas a decir algo? Sí, que Trump lleva un discurso desde que asumió esta segunda presidencia, donde le ha implicado a miembros de la OTAN de que no están pagando suficiente y de que Estados Unidos es quien tiene que mantener ¿verdad? Quizás el mollero económico para que la OTAN sobreviva. Y ha estado imponiendo hasta sanciones, básicamente dejando saber que todos los miembros de la OTAN tienen que aportar sus cuotas. Y esto ha generado dentro de la comunidad internacional y en la OTAN cierto grado de suspicacia de que, oye, ¿qué es lo que quiere ¿Realmente quiere asfixiarnos o quiere disolver la OTAN o qué es lo que está pasando aquí? O sea, ha levantado una serie de interrogantes. Sí, les dijo que aumentaran su gasto militar a 5% del PIB, que eso es altísimo. El mismo Estados Unidos no gasta ese % de PIB, pero la opción militar yo no veo que va a ser la solución. Yo no la veo. Hay otra opción que es la que tú de la que empezaste a hablar, es que Dinamarca en el 2009 firmó una ley garantizando que si los habitantes de Groenlandia en un referéndum apoyaban la independencia, que ellos se lo darían, se comprometieron a eso. Y las últimas encuestas dan que 54% de ellos quieren la independencia de Dinamarca. Así que la mejor hoja de ruta, digamos, desde la perspectiva de Estados Unidos, y que conste, yo no estoy diciendo aquí que ojalá que la anexen o que yo no estoy estamos analizando políticamente cómo cómo podría darse si es que se fuera a dar. Sería que Groenlandia se independizara de Dinamarca y que entonces los groenlandeses votaran a favor de tener alguna, ya sea anexarse o un tipo de libre asociación, que también se ha hablado de eso. ¿Un ERA? No. Uy, no. ¿Un ERA? No. Eso es colonia, perdona que te lo diga. Eso es único. Mira, a ustedes les encanta el término, pero ¿sabe qué, profesor? Usted, pero es que esto es sencillo. El profesor... ¿Cómo buscar a Chile Comas? No, pero usted me cuca y yo le contesto para atrás. Mire qué sencillo. ¿Quién determina si es colonia o no? La ONU. ¿Y qué dice la ONU? Que Puerto Rico no es una colonia. Pues punto, se acabó. Bien, pero que últimamente yo escucho a los independentistas y a los estadistas hablando de la carta de la ONU, ¿no? Que si los principios de la ONU, pues mira, aplíquense el cuento. Si la van a utilizar, aplíquenla para todo. Y la ONU dice que Puerto Rico está fuera de las colonias, ¿verdad? Pues esa es la resolución 748 de 1953, pero nos desviamos demasiado por esa no se me desvíe, vamos. Yo ni intervine, ya el profesor se lo dijo, pero pues él no quiere aceptarlo, pero continúe. No, es que no hay que aceptarlo, esa es la ley. Continúe, profesor. Esa es la ley. Pregúntale a la Junta de Supervisión Fiscal quién manda en Puerto Rico. La Junta la pedimos nosotros. Pero digo libre asociación estilo Islas Marshall, quiere que
que en principio Groenlandia tendría una soberanía, pero en realidad gran parte de las decisiones como la moneda, la defensa, estarían en manos de Estados Unidos. Pero digo que esa puede ser quizá una alternativa más factible. Pero claro, tendrían que convencer a los 57,000 habitantes de Groenlandia, que eso es un poquito más que la gente que vive en Aguadilla. Sí, estamos hablando de... Ahí donde, perdóname, Chile, ahí donde voy, y te quería que terminara porque primero, usted lo acaba de decir, tienen que ellos solicitar la independencia de Dinamarca y obviamente hacer un proceso electoral para ver si se quieren anexar o se quieren mantener independientes. Y obviamente con la riqueza que tiene Dinamarca, yo dudo que esos 57,000 habitantes quieran unirse, ¿verdad?, a Estados Unidos para, como dice, compartir o que otros nos administren la riqueza que nosotros tenemos. Obviamente el presidente Trump, sabemos que dice un montón de cosas, crea mucha opinión pública. Nosotros llevamos hablando de Trump desde antes, durante y después de la intervención de Venezuela, cuando ha dicho que iba a proponer al secretario de Estado para presidir Cuba, cuando habló de Colombia, ha hablado de México, y ahora entra en el tema de Groenlandia, por la ubicación que tiene tanto militar y lo que usted dice, el beneficio que tendría para Estados Unidos económicamente, pues no está muy lejos la idea no está tan descabellada la idea de obtener Groenlandia, pero no es que mañana me levanté y quiero eso, es lo que hemos hablado aquí, lo hemos discutido, a menos que sea a través de una invasión, que sabemos que va a crear unas repercusiones, como ya lo ha dicho Francia y otras naciones. Mira, cuidado porque estamos poniendo en peligro entonces las naciones volvería entonces nuevamente lo que ha dicho el presidente y lo que hemos hablado aquí, pues mañana viene Rusia y dice que intentó hacerlo con Ucrania, pero no le salió. Mañana viene China y dice quiero a Taiwán. Claro. O sea, creamos esa situación que yo creo que aunque los de la colonia siguen disfrutando que si van a ser Estado primero que nosotros, pues mira, si se convierten en Estado, pues buscamos el Estado 52, yo no tengo problema con eso, o sea, los números son los que hay, no nos vamos a cansar de dar la lucha de convertir a Puerto Rico en Estado, esa es la línea. El único plan Tennessee fracasado en la historia de los Estados Unidos, el de Puerto Rico. En la época del Partido Republicano era el Estado 48 lo que imagínese usted, profesor. Han seguido añadiéndole números lo más que hay. Siguen desplazando, bueno, la verdad es que le siguen dando de codo y siguen adelantándose en la fila, pero lo de los minerales es cierto, pero también es cierto que como ese terreno está congelado, es bien caro. Ahora mismo no es costo efectivo, pero eventualmente podría serlo. Pero ahora mismo excavar en ese territorio es bien difícil. Profesor, que Rusia lo ha logrado, diría yo, capitalizar de esta manera. Para poder abrir las rutas de transporte marítimo, se utilizan los rompehielos, los famosos rompehielos. Estados Unidos tiene una flota de rompehielos, pero son rompehielos más pequeños que los rusos. Los rompehielos rusos ahora mismo dominan las rutas árticas, particularmente por su capacidad nuclear, porque son barcos nucleares, y por el desplazamiento que tienen, son unos barcos inmensamente grandes. Rusia está renovando su flota. China está moviéndose también a tener unos rompehielos, y Estados Unidos parece que se dio cuenta de esta movida, inmediatamente está mejorando su flota de rompehielos. Como usted mencionó, si se lograra establecer esta ruta del Pacífico hacia China y hacia otros lugares, sería una ruta extraordinaria que economizaría muchísimo dinero al transporte, y obviamente políticamente y militarmente sería una ruta necesaria. No, claro. Ahora mismo no es una opción todavía. No. Aún con todos esos rompehielos todavía no hay una parte donde sencillamente no se puede imposible pasar. Profesor, y yo le quería preguntar, vamos a hablar un poco de Cuba, porque el tema de Cuba ha estado también en la palestra. El presidente Trump llegó también en su estilo único a decir que Marco Rubio sería un extraordinario presidente de Cuba, lo que a muchos les causó gracia, pero a otros lo cogieron bien en serio. Y los cubanos inmediatamente reaccionaron. Cuba ha tenido una historia de reaccionar inmediatamente a los temas políticos, particularmente a los norteamericanos, dejando saber que no le agradó nada el comentario y que ellos están dispuestos a pelear, como siempre lo han dicho. Pero coge a Cuba en un momento, me parece a mí, bien vulnerable. La economía cubana se encuentra en su peor momento. Recordamos aquellos de los tiempos especiales en Cuba, ya están, o sea, ya eso se quedó atrás, ahora están peor. Y al estrangularlos económicamente con lo del petróleo,
yo creo que sería un checkmate, como dicen en el juego de ajedrez, para Cuba si no busca alternativas en este momento. El presidente dejó dos cosas claras. Número uno, tienen que sentarse y llegar a un acuerdo. Yo le quiero preguntar a usted, ¿de qué acuerdo habla él? Y número dos, ¿estaría Cuba dispuesta a negociar, como hizo en el pasado con Rusia, con China, su supervivencia? Y le tengo esas dos preguntas. Ahora mismo México ha reemplazado a Venezuela como proveedor de petróleo. Entonces, pues para ese estrangulamiento que tú señalas, para que realmente se dé, pues entonces tienen que convencer a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que de que deje un hueso duro de roer. Sí, de que deje de venderle petróleo a México, pero eso es muy factible porque por otro lado le está poniendo la amenaza de que va a bombardear los carteles, que va a tomar acción, y eso podría ser ahí una negociación con México, decirle, pues si quieres que te deje tranquilo, pues deja de venderle a México, a Cuba, y recuerden que México nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba desde la década del 60, cuando la OEA expulsó a Cuba. México siempre ha seguido, nunca ha dejado, no importa la ideología del presidente que esté en el poder, México siempre ha mantenido relaciones diplomáticas, y los cubanos viajan, a los que les permiten salir, viajan a México. He conocido personas ahí, músicos en Cancún, músicos cubanos que vienen, he tenido experiencia grata, y si usted se quiere fumar un buen cigarrito cubano, tiene que ir a México, y en México lo consiguen todas partes. Así que el primer paso el primer paso fue Venezuela, pero el segundo paso para realmente, si es que esa fuera la estrategia, sería ponerle presión a México para que dejara de hacerlo. Hay que recordar que Estados Unidos no invadió a Cuba en los 60, 70 y 80 porque tenía la amenaza de la Unión Soviética. Correcto. Que Khrushchev y Kennedy en el 62 llegaron al acuerdo de que la Unión Soviética no pondría misiles nucleares a cambio que Estados Unidos no invadiera. Pero ya Cuba no tiene eso, y el mismo Marco Rubio lo dijo. Él lo dijo hace unos días, dijo, ya Cuba no tiene la protección de Rusia como había tenido la de la Unión Soviética, así que en términos militares Cuba no tendría nadie que sacara la cara por ello, pero el ejército cubano no es el ejército venezolano, que de hecho quienes dieron la vida por proteger a Maduro en Venezuela fueron los cubanos. Entonces eso sería, en términos militares, sería un ejército obviamente no se pega al de Estados Unidos, pero ahí sí podemos predecir que habría resistencia. Va a haber intercambio. Pero Díaz-Canel ya está reaccionando, porque hace unos días dijo algo que era impensable que un presidente cubano dijera. Dijo, nosotros tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos también por los fracasos que hemos tenido, no todo puede ser de afuera. Cuando todos, Fidel, Raúl, todos siempre habían dicho cualquier cosa mala que pasara en Cuba era por culpa del bloqueo. Y él dijo, no todo puede ser eso, nosotros también tenemos que hacer una introspección. Quiere decir que está consciente de que tiene unas presiones internas, de que no puede obviar eso, y que empezó ahí a ceder, algo que era impensable. Yo creo que si empezamos a escuchar un discurso de Trump y de Rubio de que Díaz-Canel es narcoterrorista, de que en Cuba hay carteles, de que Cuba está amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos, semana. Podemos ver entonces el mismo libreto que Venezuela. El mismo libreto que Venezuela. Y yo creo que ese es el próximo objetivo de Estados Unidos. Marco Rubio es cubano. Marco Rubio es de los que en política exterior promueve los actos agresivos, no la diplomacia. ¿Sí? Y él es el mayor asesor en materia internacional de Donald Trump. Tiene ya su usted oído. sabe, viene por ahí. Así que yo estoy seguro que ellos están buscando la manera de cómo hacerlo, y sería parte de esta estrategia de Donald Trump de dejar un legado en la historia de que fue el presidente que eliminó a todos los enemigos de Estados Unidos de América. Yo lo veo, y lo veo bien similar a como usted lo ve. No, estamos claros. Él tiene su manera peculiar de hacer las cosas. Quizás no estamos de acuerdo en muchas de las políticas que tiene, pero de una cosa yo estoy claro. No ha tenido miedo y no le ha temblado la mano en meterle mano a los problemas mundiales que afectan a los Estados Unidos. Y en cierto sentido lo está logrando. Así que quiero... ¿Le haremos honor al nombre? ¿Le haremos honor al nombre del traguito que nosotros conocemos aquí de Cuba Libre? Sí, bueno.
Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Quisiéramos poder tener una hora más para seguir aquí dialogando sobre estos temas que nos apasionan. Pero la pregunta de la encuesta del día de Adriel Toyota, Nissan y Kia era: ¿crees que la reforma contributiva que propone el gobierno aliviará el bolsillo de los contribuyentes? Oye, no es, mira. Un 54.4% dijo que sí, que va a aliviar el bolsillo. Y un 45.6% dijo que no y que no. Así que nada, amigos, les agradezco su sintonía. A nombre de Ferdinand Pérez, de todo el equipo de Jugando Pelota Dura, le doy las gracias y nos vemos mañana en una entrada nueva del juego. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando.